Yo tenía un profesor que decía, si tú te vas a la tumba con dinero en el banco, has hecho mal las cuentas. Un seguro de vida no es porque te mueres. Un seguro de vida es que si esta casa es tuya y tú se la quieres dejar a tus hijos y tus hijos no tienen el capital que tú tenías, un seguro de vida protege a tus hijos porque tú estás asegurando lo que cuesta el patrimonio de esta casa. El sector del emprendimiento está ya muy saturado por tanta gente que te mete diferentes tipos de mensajes. Estamos acostumbrados, sobre todo estas generaciones que vienen ahora, el ya para el ya. El lunes es tarde, tiene que ser todo para el domingo y es como esto no se crea así. En España es más fácil ahorrar o invertir o se pueden hacer las dos. Desde el plan de pensiones yo estoy súper en contra porque, por ejemplo, en mi casa sí tocó la crisis financiera del 2008 con el tema de las construcciones, el boom inmobiliario y demás. En mi casa pasó de haber mucho dinero a haber el justo. El dinero tiene que formar parte de la integridad de tu vida y darle el valor y la importancia que requiere. ¿Crees que el dinero se ha llegado a demonizar? Simón Bolívar era un burgués. Simón Bolívar no era el indio azteca, no, era un burgués. En este país tú no puedes desheredar a nadie, pero si tú quieres, tú puedes decirle a Pepita la vecina que es heredera de todo lo tuyo a través de un seguro de vida. Adriana, bienvenida a un episodio nuevo de Bielas y Birras Podcast. Un placer tenerte aquí. ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? Un poco nerviosa, pero gracias por invitarme. Nada, Muy poquito a agradecida. La primera pregunta con la que me gustaría empezar es ¿cómo entraste en el mundo de las finanzas? ¿Viste algún vacío que tenemos los seres humanos? ¿O qué fue lo que te llamó la atención para decir finanzas es a lo que yo me quiero dedicar? Pues en realidad no me quería dedicar a las finanzas. Yo soy Ok. licenciada en Bellas Artes. Estudié marketing y publicidad dentro de la propia carrera. Lo que pasa es que yo me gradué en el 2012. Entonces soy de las, sabes que los millennials al final somos los que vamos a atravesar por todas las crisis del mundo y no tenemos oportunidades Sí. supuestamente en lo que nos toca vivir, ¿no? Entonces yo acabé en el 2012 atravesando una larga crisis del 2008 y cuando yo acabo aquí, porque yo tengo familia latina, Ujú. mis abuelos fueron migrantes de Tenerife a Venezuela y hicieron vida allá y entonces mis padres se vinieron para acá y luego volvimos para allá. O sea, un poco me he criado en las dos culturas. Claro. Entonces, cuando yo decido, yo me vengo a vivir aquí, yo decido justo en Tenerife, ya en 2012 no nos contrataban a nada. Me presenté a un par de concursos en Tenerife referido al arte y demás. Es verdad que aquí diseño gráfico, publicidad y marketing, pues en esa época, ahora está un poco más desarrollado, pero en esa época estaba como mi tío hace un trabajo mejor, yo tengo un primo que lo hace, entonces nadie te pagaba por ese trabajo como tal. Entonces decido irme a Venezuela a emprender, a buscar un poco la oportunidad y demás, porque además mi tío tiene una empresa dedicada a la tipografía, donde Ok. hacían las facturas y demás. Y cada uno de mis tíos, incluido mi propio padre, son dueños de empresas. Entonces, Allí. sí, allí. Mi abuelo es un emprendedor nato, llegó contando tornillos y terminó montando una mueblería, ayudando a mi tío a montar una tipografía, a mi otro tío montando una pollera y así. O sea, y ha ido, la verdad que ahí vas aprendiendo poco a poco. Con ese núcleo te das cuenta de que hace una hija de emprendedores Claro. trabajando para otro, ¿no? Entonces lo típico de, bueno, vamos a ver, yo siempre he sido muy cómoda en ese sentido. A mí me gusta, valoro mucho mi tiempo libre, entonces me gusta mucho ir, cumplir mi trabajo, dar 100%, que me paguen, pero mi tiempo libre, mi ocio es para mí, porque he visto el sacrificio que conlleva el tener un emprendimiento, Claro. tu propio trabajo, tu propio negocio. Pero lo típico, ver el vacío, ver la fluidez de dinero, ver un poco cómo iba evolucionando, decidí pues hacer un máster en AD. Ok. Me inscribí en la universidad también por presión familiar, no lo voy a negar. Y me gustó, porque me gusta estudiar, me gusta ser autodidacta también, leer, soy súper curiosa en muchas cosas, entonces me metí ahí, me gustó y lo terminé. Al final seguía trabajando de lo mío, de hecho fotografía publicitaria, más que nada de producto, para una empresa llamada Kyoto, que al final es una empresa deportiva en Venezuela, que es como Decathlon aquí, más o menos, del tamaño no tan grande, pero sí bastante importante en el oriente del país. Y nada, al final la crisis política hizo que emigrara para acá. También aparte de ahí también estudié creatividad publicitaria, aparte del de ADES. Llegué a Madrid por una oportunidad de diseño y terminé trabajando en finanzas. Mi primer proyecto fue ING, debido a que tenía los conocimientos, donde en ING contrata una empresa externalizadora para hacer fondos de inversión. Y ahí ya
mi primer contacto con las finanzas fue a los 28 años. Yo me había, me había graduado a los 25, entonces tuve 3 años de todo tipo de experiencias, pero no tan relacionadas y tan directas con los números. Entonces, obviamente temeroso, era muy cómodo. No temeroso, miedo de tú decirle a un cliente, esto es lo mejor para ti, con el miedo de no tener la experiencia suficiente como para decírselo. Claro. Eso es una realidad. Pero es verdad que te interesa, me empieza a gustar muchísimo. Sí, es verdad que yo llegué a Bellas Artes de golpe, no era porque había estudiado artes Claro. ni nada. Yo venía de ciencias puras y matemáticas. O sea, ha sido todo un poco... Me gusta mucho disfrutar la vida y se me olvidó inscribirme en la universidad. Esto es una realidad y lo que quedaba libre era Bellas Artes y me terminó gustando y al final, pues mira, aquí estoy. Joder. Es lo que te digo, me gusta mucho aprender, leer y tocar los distintos puntos de la vida Ujú. porque complemento finanzas con marketing que al final Claro. ayuda un poco a la conectividad con el cliente. Entonces, nada, empiezo en ING, la contactación con el cliente fue todo vía online y era un poco pues llamar al cliente. ING nunca ha sido un banco para inversores como tal, sino más bien para los ahorradores. Acordaros que cuando llegó ING aquí, remuneraba cuentas. ¿De dónde es ING? Holandés. Ah, es Entonces, holandés. claro, Ok. llegan el 2000, este año cumplieron 20, el año pasado cumplieron 25 años, me parece, entonces llegó como en el 2000, 2001 aproximadamente y remuneraban cuentas muchísimo. O sea, ING tenía depósitos a 3 meses al 7% o al 5%. Era una barbaridad lo que el ahorrador ganaba sin tocar absolutamente, sin perder, por decirlo de alguna Claro. manera. Llega la crisis, tambalea todo el sistema financiero y al final pues tú le tienes que decir al cliente que su mejor oportunidad para invertir es unas carteras que ING ha creado para el cliente, desde el más ahorrador al más arriesgado. Básico, porque el cliente que viene invirtiendo de toda la vida pues Claro. no se le queda pequeño, porque eso es como las típicas carteras que tú Ujú. contratas, invierte aquí, pero no te explicaban nada más. Entonces a nosotros nos contratan para hacerle una explicación al cliente y yo me dediqué durante 3 años a dar clases de economía a los clientes que no sabían, desde lo más pequeño a lo Wow. más alto, porque era una especie de guión que seguíamos, pero era como te voy a explicar por qué tienes que invertir aquí, Ok. básicamente. Y luego a partir de ahí empieza a rodar Madrid en mí y yo en Madrid. Y termina mi proyecto en ING y me voy a banca privada, que es el Corte Inglés, que yo no sabía que el Corte Inglés tenía banca privada. Claro. Necesitaban un asesor financiero, yo apliqué y me contrataron. Conozco otro mundo maravilloso que es yo elegía mis propias inversiones. Un reto y una responsabilidad muy grande, porque yo tenía que elegir qué activo funcionaba en ese momento para una combinación que me rodeé. Mi jefe era maravilloso, después se fue a otra compañía y el que lo sustituyó, más maravilloso todavía, porque además me nutrí mucho de sus conocimientos para poder aprender. Y bueno, acaba el proyecto en el Corte Inglés por fusiones con la Mutua y recién llegados y demás. Y termino trabajando en Mafre, haciendo exactamente lo mismo, pero aprendiendo ahora a incorporar seguros de vida o seguros en general en la vida de la gente. Pero no seguros de por qué tienes que contratar un seguro Ujú. hogar, sino el seguro, lo que nos afecta a nosotros como personas. Un seguro Vale. de vida no es porque te mueres. Un seguro de vida es porque si esta casa es tuya y tú se la quieres dejar a tus hijos y tus hijos no tienen el capital que tú tenías, un seguro de vida te protege a tus hijos porque tú estás asegurando lo que cuesta el patrimonio de esta casa específico. Entonces te dice, si esta casa mis hijos lo van a tributar en el impuesto de donaciones y sucesiones y más el impuesto municipal, te cuesta 40.000 euros, yo me aseguro por 40.000 euros. Y dejo y dejo en custodia, o sea, dejo como ¿Apoderado? no, como beneficiario a quien quieras, porque además un seguro de vida queda fuera de la masa hereditaria. Tú puedes Seguro. dejar a quien tú quieras. En Ah, este país vale. tú no puedes desheredar a nadie, pero si tú quieres, tú puedes decirle a Pepita la vecina, porque no te llevas con tus hijos, que es heredera de todo lo tuyo a través de un seguro de vida. Ok. O sea, la casa sí se la tienen que quedar tus hijos porque es por sangre, pero la Pepita se puede quedar con todo tu dinero si así tú quieres. Eso es porque lo has hecho en un seguro de vida. Claro. Entonces, tú le dejas, y es lo primero que cobras una vez muerto, lo demás se congela. Entonces tú le proporcionas liquidez a tus herederos Ujú. sin descapitalizarlo y lo pagas. Todo eso lo aprendí en Mafre, maravilloso. Wow.
y me llega la oportunidad por fin de trabajar de banca en banca. O sea, yo llevo trabajando en banca, pero no para un banco. O sea, siempre he sido una externalizadora, Mapfre nunca fue un banco, el Corte Inglés nunca fue un banco, y me llega la oportunidad de trabajar otra vez en ING. O sea, directamente con el banco, Directamente digamos. con el banco, Ok. exactamente. Y ahí en oficina, que es otro aprendizaje más, porque claro, tratar directamente con el cliente después de tantos años directamente con el cliente era complicado. En ING, pues muchísimo, aprendes muchísimo de operativa y demás y tal, que ya conocía, pero ya tenía, y se acaba mi tiempo en ING y ahora estoy actualmente en el Banco Vic, que no trato directamente con el cliente, pero es banca telefónica porque al final es un banco directamente online, a pesar Claro. de que es un banco tradicional en Portugal, aquí es online. Y más o Wow. menos ha sido como, ¿por qué las finanzas? Pues Joder. porque entender la vida solo con una carrera para mí era muy fácil. Joder. Claro, o sea, tú literalmente has estado en el mundo del emprendimiento, en el mundo de como que siempre ir a por más, siempre, o sea, desde que claro, viste esas figuras como que de tu familia, de estar todo el rato yendo a por más crecimiento. Pero personal, porque Claro. en realidad nunca he emprendido nada. O Ujú. sea, y más que nada porque me da pánico o miedo equivocarme en ese sentido y pagar los platos rotos mucho tiempo. Entonces, no. Comodidad, como te decía Ujú. antes, valoro mucho mi tiempo libre y la inversión principal la he hecho en mí. Entonces, si yo puedo trabajar en un sitio y vivir cómodamente, que ojo, yo el emprendimiento lo valoro muchísimo y me parecen valientes todos, pero a mí personalmente no es que odio mucho cuando la gente no sacrifica, te mete en la cabeza que para ser alguien en esta vida tienes que emprender, tienes que salir de ti mismo. No. O sea, hay muchos caminos donde hay otras opciones para valorar. Y tú Ya. puedes valorar mucho tu tiempo libre y hacer lo que te gusta. ¿Por qué no? Es compatible. Y puedes tener tiempo libre trabajando para otro y puedes tener tiempo libre emprendiendo, pero es más Ujú. sacrificado en emprendimiento. Y no por una cosa es mejor que la otra, es simplemente las opciones que tú quieras tener tú para ti en la vida. ¿Tú crees que por eso, antes se me ocurrió una pregunta, ¿tú crees que por eso justo ahora está de moda el emprendimiento? O sea, todo el mundo quiere emprender, salir adelante, quiero crear mi negocio, crear millones en internet, e-commerce, que no me parece mal, me parece bien, pero también se ha saturado tanto el mercado que sí, o sea, que es como tú dices, solo emprender, no hay otro negocio, no puedes hacer otra cosa, y justo con varios invitados también hemos hablado que mucha gente no tiene ese espíritu emprendedor, sino que se siente mejor trabajando para alguien, que tampoco está mal, porque también coges experiencia. Entonces, ¿tú crees que el sector del emprendimiento está ya muy saturado por tanta gente que te mete diferentes tipos de mensajes? Y no todo es del mismo, sino yo te digo que hay que trabajar desde las 5 de la mañana hasta la 1 de la mañana. Yo te digo que no, que a las 8 me despierto, que a las 9, que a las 10. A ver, creo que tenemos demasiada información y creo que la información está tan globalizada que al final terminamos perjudicados. Es como Ujú. siempre digo, la inteligencia artificial, y esto es una frase impopular, ha hecho paletos inteligentes, porque Ujú. además van con 4 cosas y te dicen a ti que esas 4 cosas es el fin del mundo. Y no. O sea, tienes que leer, ver distintos puntos, estudiar los mercados. En general, o sea, si yo me quiero dedicar a vender micrófonos, yo tengo que ver cuántos micrófonos hay en el mercado, dónde se venden más, dónde se venden menos, cuál es el coste, cuánto me trae traerlo. O sea, antes de meterme de cabeza que vender micrófonos es lo mejor. O Claro. sea, y tengo que ver un Instagram, tengo que valorar la marca, tengo que verlo. Y es un trabajo sacrificado, es un trabajo duro. Y estamos acostumbrados, sobre todo estas generaciones que vienen ahora, que ahora parezco mayor diciendo esto, pero es verdad, el ya para el ya. O sea, el lunes es tarde, tiene que ser todo para el domingo. Y es como, esto no se crea así. O sea, un influencer no se hace ya. Un influencer es trabajo, es constancia, es todos los días, es grabar, es el trabajo más cómodo del mundo. Sí, pero que es verdad que una vez que llegas al punto de hacer 3 vídeos y te compensa para todo un mes, Claro. es perfecto, sí, pero ¿cuántos vídeos antes tienes que hacer para intentar pegarlo? Y es trabajo también, porque tienes que crear el contenido, verlo, pensarlo, guionizarlo, hacerlo, y es complicadísimo. Sí. Te hablo de esto porque además el Sí, sí, podcast sí. es lo mismo, o sea, todo ahora mismo es muy cómodo. A mí me encantan. O sea, desde que salieron los podcasts, para mí ha sido el descubrimiento porque lo que me gusta lo escucho en vez de leerlo. Porque además soy una persona que no le gusta leer con afluencia, le gusta leer lo que le interesa. Yo Entonces, soy igual.
Libros me cuesta mucho, soy muy política leyendo libros porque me gustan mucho las autobiografías, pero no me gustan las historias tipo, por ejemplo, ahora mi pareja está leyendo Harry Potter. Yo Harry Potter me he visto las películas, para mí es más cómodo. Entonces, Claro. pero entiendo que haya gente que le encante leer la historia, los libros antes de las películas. Me pasó una vez y dije más nunca porque me fastidiaron Claro, un la spoiler película brutal. total. Entonces, o sea, me fastidiaron de que no era como yo lo había leído. Es verdad que la imaginación te vuela, que hay libros muy bonitos y que es muy importante leer. O sea, eso es un esencial para la vida. Pero em, tienes que, o sea, lo que nos estamos olvidando es que para todo necesitas trabajo. Incluso Ya. para trabajar para otro necesitas trabajo. Necesitas trabajar en ti. Y no hablo de esto de tienes que llegar antes que los demás e irte después de los demás. No, tienes que hacer tu trabajo porque yo no creo en la productividad de 8 horas. Yo creo que tu trabajo si lo puedes hacer en 4, puedes estar las otras 4. Si yo fuera tu jefe, pues si este tío me saca el trabajo en 5 horas, pues las otras 3 tiene flexibilidad completa, porque es el más productivo que tengo aquí. O sea, cada uno no tenemos las mismas habilidades todos, ni tenemos ni los mismos recursos, ni tenemos la misma capacidad. Esto es una realidad. Hay gente que le cuesta más, otros menos, pero lo importante es no equipararlos porque nunca somos iguales. Estamos en el mundo de que queremos ser iguales, pero en verdad no lo somos. O sea, hay personas más inteligentes, otras menos, a otras les cuesta más, otras menos, Claro. hay más fuertes, menos fuertes, hay más capacitados, menos capacitados, y no por eso unos somos mejores que otros. Es una realidad y se nos está olvidando esa pequeña parte de que al final em, todos tenemos que ser una igualdad entre todos, y eso no es así. Porque más que nada porque tampoco nacimos en los mismos, o sea, ya Ya. estamos en un Son mundo de historias multicultural diferentes. donde cada hijo es hijo de su padre, cada persona viene de una crianza completamente diferente, podemos tener puntos en común, pero hay algo también importante que es, a ti se te olvida que para tolerar tienes que ser tolerante. Entonces tú quieres que te toleren, pero tú no eres tolerante. Y esto es algo que también se está olvidando. Claro, respeto por respeto. Respeto por respeto. Yo puedo estar súper de acuerdo con las teorías de Trump, que no lo estoy, pero bueno, vamos a suponerlo, pero tampoco, pero tú no me puedes gritar porque yo no lo esté, o sea, porque tú no lo estés, o sea, yo te expongo mi punto, no vamos a llegar a ningún acuerdo, pero ¿por qué no podemos beber unas cervezas más tarde si lo único que no estamos de acuerdo es en política, por Claro. ejemplo? No sé, me parece, es que yo desde lo de política y Es economía en jodido. Venezuela no dejé de discutir por eso, porque al final pierdes familia, No, no pierdes tiene amigos, pierdes sentido. todo. Ya. Cuando tú, por ejemplo, pasando a la parte de finanzas, cuando tú llega una persona, ya sea que tú trabajas independientemente o en tu trabajo diario, llega una persona y te dice cuáles son las mejores oportunidades para invertir, ya sea en, por ejemplo, en lo de criptos o en un inmueble o administrar tu gestión financiera diaria. ¿Cuáles son las principales carencias que tú ves en las personas que dices, creo que la gente no tiene ni idea de lo que es el dinero, de lo que es comprar de algo y saber lo que cuesta? Cultura financiera, no tenemos. Este país carece de cultura financiera. Es verdad que ahora se ha abierto más, que ya no es lo mismo, que ya no hace falta tener gran patrimonio para invertir. Puedes invertir hasta de 1 euro, porque hay plataformas que te lo permiten, pero no entendemos, o sea, lo que nos puede es la avaricia en muchos casos, y ha pasado en muchísimos casos. Ahora, por ejemplo, si tu capacidad de ahorro, entendible completamente, es de 10 euros al mes, pero porque te los puedes guardar, no porque los vayas a necesitar, puedes invertir, hay plataformas que puedes hacerlo a través en vez de dejarlo en una cuenta, puedes hacer un fondo de inversión indexado con 10 euros al mes. Obviamente, como la vida es un ciclo, al igual que la economía, a veces estás arriba, a veces estás abajo, porque te han ido las cosas mejor, otras veces peor y demás, porque así funcionamos, todo en general. Si la capacidad de ahorro aumenta, tú puedes aumentar eso es, esa aportación. Es verdad que si lo haces, por ejemplo, con 50 euros y tienes 22 años al mes, cuando tú llegues a 67 tienes el doble. Lo aportado son 48.000 euros aproximadamente. O sí, pues en un fondo de inversión pues posiblemente tengas el doble y un poco más porque entra el capital compuesto. Entonces al final tienes un complemento de cara a la jubilación si piensas que no tienes por qué reembolsarlo, no tienes por qué, y te ha ayudado a hacerlo y te ha creado una cultura financiera. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros estamos acostumbrados a, nacemos,
crecemos, nos crían, vamos a la universidad, máster, lo que sea, idiomas, abrimos cuenta de banco y a gastar. Pedimos crédito, hipoteca y a gastar. Pero no nos han creado, y si no es el ahorro, en la cuenta. Entonces tus padres te han abierto una cuenta desde que naciste. Cuando tienes 18, me lo invento, tienes 15.000 euros, 18.000 euros ahorrados, porque han hecho 1.000 euros por año, por ejemplo, que no valen nada, que valen 8.000, la mitad, o 30% menos. O sea, entonces, si tus padres esos 1.000 euros lo hubieran hecho en un fondo indexado, tú tuvieras el doble a los 18 años y te hubieran creado a ti el hábito de invertir sin perder. También es verdad que aquí entra el concepto de que del 2000 al 2008 hubo mucho desgraciado en los bancos que metían productos fiándose del desconocimiento de la gente, que no es culpa a la persona, pero es verdad que si tú vas a un hospital, tú no le vas a decir al médico, te fías de que el médico te está diciendo que te tiene que operar la pierna. Pues lo mismo pasa en un banco, tú te estás fiando del banquero porque es el que sabe, es el que conoce, entonces el que te va a decir cuál relativamente es el producto de inversión o el producto que te puede beneficiar más. Y esa ética en ese momento era un desastre. Yo asesoré gente que venía de perder muchísimo dinero con las preferentes de Bankia, que las metieron a calzador y la gente se arruinó. Entonces la gente a la inversión le tiene como perdona, es que yo perdí mucho dinero, porque no saben dónde están. Pero, por ejemplo, algo que, a ver, yo, por ejemplo, gestión financiera, mi gestión financiera creo que es muy básica. Igual tú algún día me dirás, Diego, lo está haciendo mal, o lo está haciendo bien. Pero para alguien que no entienda cero, o sea, que sea una persona de bachillerato, porque yo personalmente creo que tú sales del colegio sin saber nada, o sea, Total. te gastas un chicle y para ti ya estás listo. Eres el rey. Entonces, para una persona que no sabe qué diferencia entre una inversión normal y un fondo indexado, ¿por qué? Porque, claro, como dijiste la cuenta que nosotros tenemos, yo qué sé, a los 18 años 15.000 euros, pero en un fondo indexado tienes 20.000. O sea, ¿qué es lo que hace que cada mes que tus padres ingresen o quien sea te ingrese en la cuenta, porque eso te crece el doble y no es como una cuenta normal que yo voy metiendo 50 euros con mis ahorros, por ejemplo? Porque una cuenta no genera, el pasivo no genera dinero. O sea, Claro. que tú metes una cuenta es dinero pasivo, es dinero que no se mueve, ¿vale? Entonces es dinero que sale de ti, de tus ahorros, de tus rendimientos, de lo que sea, sale de ahí. ¿Un fondo indexado qué es? Es indexado a un índice. Te lo pongo a Bolsa Española. El IBEX 35 engloba las 35 empresas de mayor capitalización en España. En este caso estamos hablando pues Inditex, BBVA, Santander, Ok. Iberdrola, ¿vale? Esas son las que mueven ese índice. Si ellas van bien, el índice sube. A ver, básicamente, ¿no? Claro. Si ellas van mal, el índice baja. Un fondo indexado es el que está ligado a ese índice. Tú lo puedes comprar al SP500, que en esta época, en esta época arancelaria ha salido mucho. Tú lo puedes ligar al Eurostock. ¿Y qué pasa? Que en el SP500, por ejemplo, tienes las 500 empresas de mayor capitalización bursátil en Estados Unidos. Entonces tú en vez de no tienes dinero para comprar una acción en Apple que cuesta $200, pero con $200 puedes comprar un fondo indexado, porque solo compras una acción. Compras un fondo indexado donde compras participaciones, pero no solo en Apple, sino en Amazon, en Tesla, en Coca-Cola, en las 500 empresas, en Google, en Alphabet, en Nvidia, que sale ahora Sí. mucho. Entonces, ahí las tienes. Y tú has comprado 500, o sea, has comprado participaciones en todas las empresas que engloban ese índice. Entonces, históricamente, por ejemplo, justo en ese índice, se ha demostrado que a pesar de que ha caído a lo largo de los 20 años, siempre se ha remontado. A lo largo, estamos hablando de que en el COVID ese índice cayó, pues si mal no recuerdo, un 20, un 25%. Te lo estoy diciendo y puede que sea mucho, pero luego rebotó y está dando un 65%. Ahora volvemos otra vez a la historia. Entonces la gente del COVID ha aprendido el coste de la oportunidad. Cada vez lo vamos viendo mejor, porque es verdad que cada vez nos vamos inculcando más y las nuevas generaciones vienen un poco más financieras que nuestros padres. Claro. Pues nuestros padres son de comprar la vivienda. Entonces, la vivienda es lo mismo que una inversión, que un fondo. Lo que pasa es que tú la vivienda no la ves. O sea, por ejemplo, tú te compras una casa y la casa vale 300.000 euros. Y tú coges 300.000 euros y los metes en un fondo de inversión. En vez de comprar la casa. No, igual. Tú vale. tienes 600.000 euros, 300.000 euros una casa y 300.000 vale. euros en fondo de inversión. Los fondos de inversión tú ves en todo momento cómo sube y cómo baja. Claro. Psicológicamente a ti te está jugando una mala pasada,
porque cuando está bajando tú ves 250.000, que no es el caso, pero 250.000, no es tan abrupto, ¿vale? Ujú. Y en cambio en una casa a lo mejor el precio también vale 250.000, pero tú no lo estás viendo, no lo estás palpando. Tú solo lo sabes porque el mercado inmobiliario no era lo que era, me han abierto un Mercadona enfrente y se me ha disparado el precio de la vivienda, me han ocupado el piso de arriba, se me baja el precio de la vivienda. Tienes que pagar para que te la tasen, para tú poder verlo. Entonces tú lo estás haciendo por intuición, no la vendes. En Mm. cambio, el fondo de inversión sí lo vendes porque psicológicamente te está afectando, porque lo estás viendo. Entonces, ¿qué pasa? Que todos entendemos la inflación, pero nunca tomamos medidas para ello. La inflación no la ves, la inflación la sientes. Tú la inflación la ves en tu bolsillo cuando vas a pagar un café y en vez de un euro es 1,60 €. Entonces, a ese Claro. euro que lo tienes en tu bolsillo de hace 5 años, le has tenido que poner 60 céntimos más porque se te ha despreciado el euro. Entonces, Vale. no ves cómo se mueve en una cuenta corriente en la inflación. Tú siempre ves tu euro y tú eres feliz porque estás viendo tu euro todos los días y dices, "Ah, qué tranquilo estoy viendo mi euro, no ha bajado, no pasa Claro, nada", pero es que el euro ya no vale lo mismo. claro. En cambio, si ese euro lo metes en un fondo indexado, por poner un ejemplo, o en una acción, tú ves que vale 0,50, Ujú. 0,99, 1,20, uno tal. Entonces te quedas como, Claro, ya, estoy ya. perdiendo tanto. Entonces es un Sí. poco entender que eso puede ocurrir, pero tienes que tomar medidas que el pasivo te genere ingresos, que tú no Ok, trabajes por el dinero, que el dinero trabaje para ti. ya. O sea, entiendo que, por ejemplo, digamos que yo invierto 100.000 € hoy en un fondo de inversión, un fondo indexado es una Sí, no, a inversión. ver, 100.000 € tú puedes tener una cartera muy Ya, grande. O sea, 100.000 € ajá, no es necesario que tengas, o sea, una cartera. Te dije un fondo indexado porque es lo más básico, pero tú claro, puedes tener fondos, porque un fondo es una cesta de productos. Es ya, decir, tú en vez de comprar una acción en Iberdrola, pues compras una participación, que así es como se llama en fondos, en un fondo con energías renovables, donde está vale. Iberdrola. Pero no solo está Iberdrola, Hay muchos hay más. muchas empresas que su concepto en sí o sus características son energías Ujú. renovables. Entonces tú puedes hacerte distintos fondos de distintas temáticas, lo puede ser totalmente tecnológico, de deuda de Estado, de empresas chinas, de deuda china, de barcos, de lo que sea, porque hay fondos para todo. Lo que tienes que Ya. ver es el rendimiento y tú te haces una cartera de fondos como tal y la dejas fluctuar en el tiempo. Y la dejas fluctuar porque un fondo al final, para que puedas ver algo de rendimiento, es entre 3 años, 5, 9, 10, pero vas dejándolo hacer. Lo más cómodo para una economía básica, simple, tuya y mía, por ejemplo, y en vez de poner una cuenta, en vez de poner 100 euros, pongo 50 en mi cuenta y 50 en un fondo indexado. ¿Por qué? Porque yo cuando necesito liquidez tiro de la cuenta de ahorros, no del fondo. ¿Por qué? Porque al final el fondo es lo único que me va a seguir trabajando cuando yo no pueda aportar a mi cuenta de Mm. ahorro. Porque a la cuenta de ahorro solo aportas tú. El fondo indexado se te suman los intereses, que se siguen reinvirtiendo, que es como una bola de nieve, cada vez se va haciendo más grande. O sea, entiendo, por ejemplo, que un fondo indexado y un fondo de inversión es lo mismo, Sí, sino sí, que con sí. Lo que diferente pasa es nombre. que el indexado es porque va indexado a un índice de Exactamente, referencia. Tú lo puedes comprar pues claro. a la bolsa china, a la bolsa americana, a la bolsa, puedes Mm, comprar deuda vale, argentina, lo que quieras. Es que es, claro, es muy grande. o sea, en acciones no me meto tanto porque al final es como más personal y en una Claro. acción es mucho más complicado y es algo casi que no puedes ni recomendar porque al final te metes porque cada persona es un mundo, tienes que ver, comprar en largo, en corto, o sea, el trabajo es súper más preciso. En Ya. un fondo es más accesible a todo el mundo. O sea, es como que lo explicas bien, si el cliente lo entiende, es la forma más cómoda Ujú. para que pueda comprar, para que pueda ver crecer su Claro. patrimonio contando de que en algún momento lo ves caer, como está pasando ahora en Mm. en muchos activos de los clientes, por Mm. ejemplo. Ahora que cuentas esto de las bajadas de los índices, de los porcentajes de la inversión, ahora estamos en un momento en el que hace, creo que fue semana y media, cuando Trump, que es loco, es un personaje muy loco, pero que trae muchas cosas al mundo, digámoslo así. Justo empezó con esta guerra de impuestos, que según entendí, tuvo una pausa en la que, según sé por las noticias, de lo poco que veo, porque no veo Ujú. mucho, la bolsa americana volvió otra vez a estabilizarse. No sé, no estoy, ahora me podrás corregir tú, segurísimo.
Pero bueno, se supone que eso por la pausa, porque dijo, no, es que es una estrategia. De hecho, muchos canales, hay un chico que se llama Fonseca en YouTube que dijo, no, es que esto tiene una estrategia detrás. Y esa estrategia es justo que hace la pausa para que todo se estabilice otra vez y poco a poco empieza a subir, según mi entendimiento. Entonces, claro, tú al meter esa cantidad de impuestos, que creo que al final fueron como 125% cada país, o uno puso más porque, venga, yo soy mejor que tú. Entonces, eso también a nivel, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial es una locura, ¿no? Es que tú piensas que ahora Estados Unidos no estamos en el... Mira, yo no estoy mucho a favor Sí, sí, sí. políticamente del presidente que nos gobierna, pero dijo algo en estos días que tiene mucha lógica. No Ujú, estamos en el siglo XIX. Estados Unidos no es el centro del mundo. claro. Lamentablemente o beneficiosamente, depende cómo tú lo veas, es China. China nos manda, China nos gobierna y ellos dicen A y tarda el tsunami en llegar un poquito B, porque además, justo en el 2008 China compró mucha deuda en general. Por eso los chinos tienen beneficios fiscales en España, Claro. tienen beneficios fiscales en Alemania, meten productos en Estados Unidos diferente de lo que lo pueda meter un empresario español, simplemente por negociaciones de deuda. Yo te compro la deuda y te pongo mis condiciones. ¿Qué pasa? Que cuando el primer mandato de Trump, que fue 2017, 2018, 19, 20, 21, porque además lo perdió luego con Biden, que fue saliendo de la pandemia, la guerra fue arancelaria completamente porque él decía que American First. Claro. Entonces, eso fue su lema. Y entonces él quiere el patriotismo y que Estados Unidos vuelva a ser el centro del mundo. Lo que no se ha dado cuenta es que la mayoría de sus empresas no producen en Estados Unidos, sino en general la globalización hace que un coche se produzca en distintas partes del mundo y todas las piezas se lleven a Estados Unidos y Claro. posiblemente se terminen ensamblando en Estados Unidos, alguna marca americana o alguna marca europea. ¿Qué pasa? Que cuando él llega ahora no se escondió. Él cuando hizo su política, él en todo momento dijo, yo voy a hacer esto, esto, esto y esto. Y voy a hacer esto, esto, esto y esto. Y el que lo votó, al final entran con la ignorancia de la gente. No se dan cuenta que la mitad de los productos, de hecho la gorra, se hizo muy viral porque la gorra de Aja América Grande está hecha en China. Pone Claro. Made in China, 100% algodón o 100% poliéster, dependiendo de cuál compres. ¿Qué pasa? Que esta medida, debido a él tiene una deuda, a Estados Unidos le vence deuda este año. Entonces Mm, él lo que hace es presionar con los aranceles para negociar, intentar bajar los tipos de interés y renegociar la deuda a un interés más bajo. ¿Por qué? Porque al final es el objetivo final. Eso es lo que hacía hace una semana, con esto de aranceles para todo el mundo. Hasta que el que respire tiene aranceles. ¿Qué pasa? Que la jugada no le salió como él esperaba en términos generales, porque lo que hizo fue pausar 90 días, pero el único que le interesa que se ponga a negociar con él no lo ha hecho, que es China. Y China mm, dijo, tú nos pones el 100, yo te pongo el 80, porque al final el que tiene que perder más eres tú que yo no. O sea, tus empresas están aquí, yo fabrico aquí. China antes exportaba a Estados Unidos a través de Vietnam para evitar el coste arancelario. O sea, ellos ujú, hacían, me lo invento, los iPhone en China, los pasaban a Vietnam y de Vietnam los exportaban a Estados Unidos. ¿Qué llevaba con eso? Que evitabas el coste arancelario de llevarlo directamente a China, desde China. Entonces, ¿qué pasa? Se lo puso a Vietnam. Entonces, China al final tiene una red en las cuales tú no puedes escapar de ellos. Y ellos, literal, y el mucho, como lo llamo yo, la marea naranja, es lo que hace un matón. Pego primero a todo el mundo y después todo el mundo viene a ¿por qué me has pegado? ¿Por qué me has pegado? Pues más o menos vale. lo mismo. O sea, yo le subo los aranceles a todo Cristo porque sí, porque además cuando Europa dijo, bueno, vamos a negociar, porque cuando él dijo, esta es mi medida arancelaria, yo le subo el 45% a Europa, el 10% a Vietnam, a la tierra de los pingüinos y las orcas otro 15%, que él es verdad que no da puntada sin hilo. Todo esto lo hizo con el propósito de negociar y el show. A él lo que le gusta es el espectáculo, el que El todo sea influencer. visible y el que todo sea expuesto, porque de Claro. hecho las conversaciones y todo lo que monta en la Casa Blanca es la primera vez que no hemos visto tanto la Casa Blanca desde hace un montón. El despacho Oval, gente en el despacho Oval que no debería estar en el despacho Oval, como los hijos de Elon Musk, por ejemplo, y un montón de gente más. Entonces al final es el espectáculo por el espectáculo que no sabemos hasta qué punto ahogará la economía americana. Es verdad que con todos estos arancelarios hay empresas que le han dicho, si sigues así, por ejemplo, hay unas de coches, no sé si decirte que es el Rolls Royce
o una empresa que ya le dijo, no, porque Volvo se fabrica aquí. Una americana le dijo, a finales de año ya no llegamos a final de año con estos aranceles. O sea, si sigue así, quebramos. Porque al final es lo que te digo, los tornillos se fabrican en Alemania, las puertas y los cristales se fabrican en Indonesia y así. O sea, y todo se termina llevando al ensamblaje. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora es absurdo y ridículo el 245% de los aranceles a China, por ejemplo. Y China los tiene en el 125% a Estados Unidos. El que sube los aranceles pierde. Esto es una realidad. Entonces, porque a ti no, si tú eres un país que importa casi todo, a ti no te interesa que todo te cueste muchísimo más. Claro. Entonces, hasta que no lleguen al punto, ¿cómo acabará esto? Ni idea. Porque al final alguno tendrá que ceder y posiblemente le darán el orgullo que haya tenido que ser él el que al final regule y diga vamos a negociar, porque él lo que quiere es que los chinos se sienten con él, como lo han hecho muchos países, y viendo el tono de los chinos, pues a lo mejor el lunes nos sorprende y se han sentado a hablar. O sea, esto, porque tampoco le interesa a ellos esta guerra como tal, a pesar de que ellos tienen, como te digo, esa globalización, que hay una imagen que ayer se la estaba enseñando a mi pareja, que era en 2020, sí, 24 años después, en el 2000, todo el mapa del mundi, todo era azul y americano, y había muy poco rojo. 2024 es todo rojo y lo que queda azul es Estados Unidos. Entonces tú no le puedes decir, por ejemplo, a Canadá, te voy a subir los aranceles, y Canadá, pues te corto la luz. Porque tu luz depende de mí. Nueva York, Boston, todo lo que esté pegado a mí, yo le transmito luz. Si yo lo tengo que cobrar más, sí, mis ciudadanos sufren, pero los tuyos van a tener que sufrir porque la luz va a salir más cara. Entonces, al final no interesa que eso suceda tanto. Entonces, pero eso es como, por ejemplo, lo de la guerra de Ucrania y Rusia, que Rusia, según tengo entendido, es uno de los mayores proveedores de gas a nivel, no sé si a nivel europeo o a nivel mundial, que que Rusia decía, sí, tú me quieres armar, bueno, yo te voy cortando gas. Claro, a los países del este, claro. A Alemania y todos ellos, claro, es el famoso viaducto que estaban intentando hacer de Argelia a Europa para no la dependencia. ¿Qué ha provocado? Fíjate si hay un patrón. Con el COVID, ¿qué nos dimos cuenta? De la dependencia de China. Porque todas las empresas, cuando China cerró, hasta el propio Inditex, se dieron cuenta que la dependencia hacia China era brutal. Tesla, menos Tesla, que creo que su dependencia es de México. Empezó a sacar todo, a rodar, que si pasa algo en un país, porque la globalización cada vez es mayor, y si pasa algo en un país, intentar no depender de ese país. ¿Qué nos ha enseñado el 2025 con esto? Que al final, ¿qué nos enseñó el 2022 con Rusia y Ucrania? Que Europa depende del gas. Volvemos al mismo problema. Si yo intento que Rusia no ataque a Ucrania y le corto los suministros, Rusia dice, pues te cierro el gas. Claro. ¿Quién es el perjudicado? Porque Alemania solo depende de mí para tener a su gente calentita en su casa. En cambio, España, por ejemplo, depende de Argelia. Por eso también las relaciones hay que cuidarlas, porque al final, aunque sean países tercermundistas, tienen materias primas que se nos olvida. Entonces, esto al final es otra cosa de que el COVID se curó rápido porque no afectó al tercer mundo, afectó al primer mundo. Porque cuánta gente lleva con el ébola, la gripe A y demás en distintos países, y aquí seguimos tan tranquilos. Pero el COVID, como fue los principales problemas, ya llegó al tercer mundo, obviamente, pero el primer mundo hay que buscar soluciones rápidas, se hace rápido y se hace todo, el experimento. Entonces, al final, te das cuenta de la dependencia de cada cosa. El 2025 que nos está enseñando que la guerra arancelaria a China por primera vez ha expuesto todo lo que él controla con toda esa deuda. O sea, cuando tú te das cuenta de a cuántos países te deben dinero porque tú tienes esto, cuántos países producen en tu país, porque al final estás exponiendo el elefante rosa de la habitación. Todo el mundo lo sabe, pero nadie le ponía cara. Pues al final es esto. Entonces, con esta guerra arancelaria, y ahora está muy de moda, así en las redes que aparece, los bolsos se fabrican a tanto y cuestan a tanto, porque al final los tenis cuestan tanto y se fabrican en Vietnam, entonces ya los tienen ubicados de cómo se fabrican las cosas. Entonces, al final la dependencia no es americana, y esto es llegar a un punto en que se tendrán que sentar, porque el más perjudicado va a ser Estados Unidos. A nosotros nos perjudica, pero no es exponencialmente ni la mitad de lo que les pueda suceder. Por ejemplo, en el famoso iPhone,
que esto lo hablábamos mucho entre amigos, decía, a comprar los 16 ahora porque el 17 es una hipoteca. Tal Pero cual. claro, a nosotros no nos perjudica porque China con nosotros no tiene problema. Y si el iPhone Mm, directamente viene de China, puede que Apple repercuta en el precio en los demás, pero en Estados Unidos sí puede valer un dineral porque además tienen que pagar la importación, justo. que no la paga el Estado, la paga el empresario, que eso lo creen muchos americanos, que eso lo paga el Estado, lo pagan los chinos saliendo de China, pagan para que entre el producto y no, Ujú. eso lo paga el que trae. Claro, que lo Entonces, recibe. al final entra en juego la ignorancia también, que hay mucha gente arrepentida de haber votado a este tío. Pero te sorprendes, pero te dices, pero si no, no se escondió. O sea, él no Claro, dijo voy a ser mansito y luego ya desato la bestia. No, mm, yo soy una bestia y lo voy a hacer. directamente. Pero, por ejemplo, a ver, tratando de lo del tema de China, se supone que sí, como tú dijiste, China yo creo que siempre ha querido demostrar que tiene el poder. Con lo que dijiste del 2008 que compró las deudas y obviamente tiene la sartén por el mango. Pero mi pregunta es, ¿por qué los productos que vienen de China son tan baratos si China tiene tanto poder en cuanto, imagino que en cuanto a parte militar, a parte económica, a parte electrónica, porque obviamente sabemos que, claro, que China, toda la parte digital, o sea, todos los productos que tenemos, los micrófonos, las cámaras, todo es chino. El iPhone es chino. Pero si tú vas de Estados Unidos cuesta $1000, si tú te vas de China cuesta la mitad o tres cuartas partes. ¿Por qué pasa eso? O sea, ¿por qué es tan barato si tiene tanto poder? Porque al final, ten en cuenta que también depende de la moneda. Ellos también, ¿qué pasa con esta guerra? El yen, ellos están despreciando el dólar. Vale. Entonces ellos al final, la moneda, el cambio monetario también influye. Que los costes te cuesten lo mismo, es lo mismo que, por ejemplo, es que Zara no se fabrica aquí, te iba a decir. Zara en España es mucho más barato que Zara Latinoamérica, por Claro. ejemplo. Pero es que Zara tampoco se fabrica aquí. Ese es el coste al final en vinos, en Ujú. aceite. El aceite aquí es mucho más económico, pero si te vas a Andalucía es mucho más económico. Y estamos en el mismo España. ¿Por qué? Porque al final tú no estás pagando el coste del traslado, la gasolina, Ujú. toda la infraestructura, el almacenamiento. O sea, tú te estás yendo directamente a la fábrica, te lo están sacando Claro. del grifo y tú estás llevando tu botellita. Entonces, eso implica una reducción de costes un poco importante. Entonces, si tú te vas a la propia fábrica de Nike en Vietnam y estás esperando por fuera que terminen tu zapato para dártelo, pues ya te evitas Claro. eh, el empaquetado, el enviarlo, en almacenarlo, enviarlo en barco, me lo invento, a Checoslovaquia, por poner un ejemplo, y de ahí pues el avión va hace escala en España descargan y ese. Entonces todo eso es un coste. Y cuando llega a Estados Unidos, lo que te cuesta $10 producirlo, venderlo en China 30, porque al final lo trasladan ahí, en Estados Unidos te cuesta 130, porque el cliente es el que paga todo el Claro. traslado. Te lo pongo más fácil para que lo entendamos. Los tomates y el COVID. Cuando el COVID, que se perdieron un montón de cosechas, los agricultores, evitando que Mercadona no les pague lo que tengan que pagarle, te subieron el coste porque estaban vendiendo los tomates del 19 y tú lo estás comprando en 2021 porque la cosecha no se va a hacer en un momento. Al Claro. perderse una, tienen que cubrir los costes de la otra, más el precio de la subida de la gasolina y demás, y todo eso al final se termina dando en el producto, que posiblemente salga a pérdidas, casi siempre, pero al Ujú. final porque tú no puedes poner un tomate a 10 euros un tomate para intentar cubrir todo el gasto. Pero es eso, o sea, cuando evitas los costes, todos los materiales son chinos y los chinos lo que han hecho con esa inversión es invertir en ellos mismos. A ellos les interesa muchísimo, a pesar de ser una dictadura. Lo que pasa es que China es dictadura para adentro, democracia para afuera. O sea, negocian muchísimo a pesar de tener un gobierno muy cerrado. Es como algo que Y es escuché, muy yo creo que a opaco. un emprendedor era como una dictadura, pero dentro es un país capitalista o algo así. Es como una mezcla, Es una justo. mezcla, pero que a ellos les funciona, Claro. obviamente sin meternos en derechos y libertades y demás, pero que les funciona, se han hecho un gigante. Y hubo una época en la que ellos jugaron también a intentar tambalear fuera del Claro. mundo con, ya no vamos a decir, noticias nuestras macroeconómicas. Y eso al final es, algo está pasando, que no nos están diciendo, la famosa especulación. Ujú. Entonces, llega un punto que tú dices, si ellos simplemente con decir, no vamos a no vamos a hablar de, no podemos darte nuestro Producto Interior Bruto, no podemos darte la inflación, porque no sabemos cómo está, aunque sea mentira,
porque al final esto todo es un juego de la especulación. Entonces, no podemos hacerlo, el mundo tiembla y dice, si los chinos no pueden dárnoslo, ¿por qué? ¿Por qué? Si ellos al final tienen, siempre lo han dicho, siempre están, no se están recuperando. Hay brotes de COVID cuando ese era el miedo. Entonces, al final eso provocaba bajones en las bolsas, por ejemplo, en los mercados, un poco. También pasó la época en la que tenían una pequeña crisis inmobiliaria de un gigante inmobiliario que iba a quebrar y empezaron todos los fantasmas del 2008 y toda la crisis que vino y demás, hasta que salieron y dijeron, vieron cómo se estaba y dijeron, esto va a ocurrir, esto es lo que puede ocurrir, nosotros nos vamos a intervenir, el gobierno va a hacer esto porque el gobierno no podía intervenir. O no quería, porque al final era una empresa privada, pero sí les metió una multa. Algo así, era una noticia respecto a un gigante inmobiliario. Y se han dedicado también, que esto ya vendrá, ya veremos las repercusiones, a comprar gasolina de agua. ¿Qué es gasolina de agua? Los barcos abandonados, que nadie quiere con petróleo, los han comprado todos ellos. Una época en la que estaban comprando la gasolina del mar, le decían algo así, o los barcos del mar. Y eran muchos barcos abandonados que no llevaron a destino y ellos los compraron todos. Entonces tienen gasolina del mar, como le decían algo así. Wow. Que ya veremos en qué punto nos afectará o no, o si quieren una independencia de Arabia Saudí con esos barcos un poco también. Joder. Algo que me pareció curioso también de China que comentaste antes, de la conexión esta que tiene con España y cómo también de cierta parte, o sea, lo que decíamos que es dueño del mundo, voy a llamarlo así, y es que yo escuché hace medio año en un podcast de dos chinos, literal, que decían que ellos cuando vienen aquí les gusta tanto también España porque allí no son dueños de su propio negocio, de su propio legal o su propia casa. Y vienen aquí, tienen un monopolio de cosas, porque aquí tienen la oportunidad de decir esto es de Shaolin y esto es de Shaolin, o sea, le pertenece a esa persona. No es como allí que el Estado te dice, venga, tú tienes derecho a esto, tienes derecho a estas dos cosas, pero esta no. Eso me pareció súper curioso. Porque al final es dictadura. Es decir, todos tenemos, pero limitaciones. Claro. O sea, es decir, es el comunismo. No hay nadie, el comunismo, ricos hay 4 y el resto vivimos, o se intenta, que esa es la teoría, pero nunca llega a la práctica, Claro. que todos vivan iguales. Y cuando digo que 10 tienen la riqueza es porque al final, qué casualidad que el presidente y todos los familiares y todo lo que le rodean son los que viven bien, los que viven multimillonarios, los que tienen todo, y los que vivimos en la tierra normal. Claro. Son los que tenemos las limitaciones, somos los que tenemos que no puedes tener 2 casas porque ya eres especulador, no podemos tener 3 cuentas de banco y un negocio porque ya tú estás oprimiendo al de abajo, o sea, es como un poco ridículo, o sea, es decir, sí, me parece estupendo que todos tengamos, pero es que no somos iguales, lo que te decía al principio. Justo. O sea, yo no puedo pretender que si yo me he matado toda mi vida a estudiar y para tener mis propiedades, alguien que no quiere, porque al final no es porque no tengas las oportunidades, porque podemos entender que si yo tengo más oportunidades o soy más afortunada porque he nacido en un país desarrollado. Claro. Esto es una realidad, yo he tenido suerte, pero si hubiera nacido en un país subdesarrollado, pues Mucho más posiblemente jodido. o nunca lo hubiera conseguido, o no hubiera tenido ni acceso a educación, depende de qué país hubiera nacido. Entonces, al final, hay también que ser conscientes de que tú no puedes aplicarle el todos somos igualitarios o todos iguales, porque es injusto para la gente que sí se ha esforzado para salir adelante y le tengo que dar al de al lado que no lo ha hecho. ¿Pero por qué? Y le estamos enseñando al de al lado que no lo ha hecho que yo soy el malo. Porque yo soy el malo, porque yo soy la que ha estudiado, porque yo soy la que... Entonces yo, si me compro mi Mercedes y tú estás con un Dacia, que al final el motor es lo mismo, pero lo que cambia es la hebilla, claro. pero yo te lo estoy restregando en la cara porque en mi casa al lado de la tuya tú estás aparcando un Dacia y un Mercedes, ¿no? O sea, no te enseñan a pensar de que por qué qué tengo que hacer para yo poder tener el Mercedes, claro. Si quiero el Mercedes o si quiero viajar más. O sea, es como que te alimento la envidia a mal. Es decir, es malo. O sea, que tú tengas un iPhone, yo tengo un Xiaomi, es malo. Y es como que no, o sea, ¿qué tengo que hacer? Si yo quiero un iPhone, ¿cómo tengo que hacer para yo intentar comprarme un iPhone? Pues estudiar más, trabajar más, ahorrar más en mis capacidades, que no lo consigo este año, no pasa nada, voy a más. Entonces, al final, es lo que te decían los chicos, los chinos, es que en este caso, en este país, antiguamente, no sé si ahora sigue vigente, una de las cualidades, no, de los beneficios que tenían por esa deuda
es que ellos es una fiscalidad rara. No sé si el primer año de su negocio no tributan o... Claro. O sea, me estoy metiendo aquí en un terreno pantanoso que no controlo, pero es algo de la fiscalidad en sus negocios. O sea, si tienen ciertas ayudas en sus negocios, pero es por un acuerdo, porque aquí hablar de ayudas también te metes en otro terreno. Ya. Es un acuerdo simplemente porque China es dueña de parte de nuestra deuda. Entonces, esto es negociación. Esto es el arte de saber negociar. Yo soy banco, tú eres cliente, vienes, me pides dinero y yo te pido una serie de condiciones. Claro. Si las condiciones las cumples, te doy el dinero. Si no las cumples, no te doy el dinero. Pues esto es lo mismo. Me estoy ahogando, necesito dinero, yo te compro. Vale, pero yo te compro con esto y esto. Si lo quieres Ujú. cumplir bien y si no, también. Y ese acuerdo Claro. tiene que llegar y ese acuerdo dura 30, 20 años, que es lo que dura una deuda soberana. O sea, las deudas soberanas duran 10 años o 20. 30 tiene esta que va a vencer de Estados Unidos, que vencen 10 billones de dólares aproximadamente. Joder. Con lo que comentamos de estas crisis económicas y todos, ¿cuáles, digamos, enumerando tres, porque imagino que habrá un montón, no estoy muy puesto al día de eso. Si pudieras enumerar desde la más fuerte hasta la tercera, la más débil, por poner tres ejemplos, y cuáles fueron las consecuencias para que el mundo llegue a esa crisis. Por ejemplo, yo que sé, la que hubo aquí de la crisis inmobiliaria. ¿Cuáles fueron las consecuencias de qué pasos tuvo que darse para que lleguemos a eso y cómo se podría haber evitado? El 2008, la de la Ujú. bancaria, el sobreendeudamiento de la banca. Hay una película muy buena que se llama La Gran Apuesta, que lo Vale, expresa específicamente, además, me la espectacular, veré. porque un camarero tenía 3 hipotecas y el banco se las Hostia, concedía así. Te lo enseñan y todo. Y te mira, dice, y ellos, los analistas, los economistas en este caso, determinan que va a venir un boom. Y eso fue lo que pasó. Ten en cuenta que vamos a España y al sí. cotidiano, ¿vale? Yo vivo en un pueblo en Tenerife, o vivía en un pueblo en Tenerife, se llama Altanque, 3.000 habitantes. Muy pequeñito, es uno de los más pequeñitos de Tenerife, no tiene costa, no tiene nada. Y si alguna vez vas, me avisas y te digo dónde comer y todo. Pero De en una. este caso, todos en Tenerife, cuando yo tenía 16 años, en Tenerife tienes dos cosas, o te dedicas a la construcción en su momento o al turismo. La verdad que es bastante limitado el tema laboral Ujú, al ser una isla y sobre todo muy turística. claro. Entonces, en mi pueblo, si tú a los 16, los niños en verano, nos íbamos a trabajar, pues, o a los hoteles para conseguir dinero o a la construcción para ganarte tu dinero en general. ¿Qué pasa? Que ganabas tanto dinero que te quedabas trabajando. Entonces yo tenía amigos con 18, con el último coche y los Audis, los famosos Audis de pueblo, los Mercedes, sus padres se habían hecho constructores y demás y tal, porque se ganaba muchísimo dinero a descontrol. Entonces, ¿qué pasa? Que yo cuando tenía 18 y estaba en la universidad, 3 años Ujú, después, no, 2 años después, porque yo empecé la universidad, 2 años después cae la crisis y a los 20 yo seguía estudiando y ellos entregando el coche en el claro. banco porque no, al final terminaron trabajando sin estudios y nada por haber dejado el colegio por la avaricia del dinero. También es Ujú, verdad la inconsciencia de tus claro. padres de, oye, por lo menos hazte una profesión, no solo la construcción, que ojo, es tan válida Sí, como sí, otra sí. porque el marido de mi madre era constructor y yo soy una manitas en casa gracias a él. O sea, es una realidad. La casa que tenemos actualmente la construimos entre los cuatro Ah, joder. y mis veranos eran, para salir hay que pintar la casa, para poder salir hay que terminar de construir el patio, hay que hacer cemento, hay que Todo. pelar cables, todo. Entonces, ¿qué pasa? Que tú ibas al banco y te decían, vale, te doy la hipoteca, pero mira, en la hipoteca méteme los 2 coches y los muebles de IKEA, por ponerte un ejemplo. Y te pasas Ujú, 30 años pagando los muebles de IKEA. vale. Entonces, era el sobreendeudamiento de la banca. Entonces, ¿qué pasa? Que esto es un sistema quebrado, tal cual. Entonces, no se pudo sostener y empieza empieza la crisis inmobiliaria de los chanchullos, cuántas promotoras dejaron las viviendas y Claro. demás y tal, y la gente empieza a quedarse sin casa, sin tener que comer, pagándole. El banco ten en cuenta que 3 años después te salía más barato comprarte una casa que un coche. Habían casas por Hostia. 20.000 euros, apartamentos. Por lo menos en Tenerife, mira, mi abuelo se compró dos por 100.000, que ahora valen 100.000 cada uno. En esa época, los bancos te ofrecían pisos por 38.000 euros. Tú te metías Hostia. en la. O sea, era Es una heavy. locura, ¿eh? Era heavy. Y porque se quedaron con demasiados pisos. Y Ujú, luego salieron leyes de que si entregabas la vivienda terminabas de pagar la hipoteca, porque además había gente que se fue a vivir con sus abuelos, vivían arrimadísimos, ujú. pagando la hipoteca, sin casa, Fu, porque no quedaba claro. no quedaba cancelada.
No sé si a día de hoy, o sea, habría que Claro. verlo bien, pero a día de hoy ya no sucede, pero el banco te quitaba las casas y el famoso Servia Habitat de la Caixa, que tú te Ya. metes, ahí encuentras viviendas embargadas o viviendas donde puedes encontrarlas. Hay muchos bancos que tienen plataformas con viviendas de ellos mismos. Pero claro, imagino que, por ejemplo, digamos que todavía quedan casas de esas de 20.000 euros No, ya embargadas. no, pero ojalá. Claro, pero si es que quedasen ya no estarían ese precio, imagino que ya No, no, habrían no. subido. Ya, por ejemplo, las casas, o sea, en ese momento sí, pero al final ten en cuenta la inflación de ese Claro. momento, la economía de ese momento. Pero era impresionante la similitud que te acabo de decir, que salía más barato una casa que un coche. Y entonces Increíble. es que era, claro, es que era, vale, no te quedo sin casa. En mi pueblo, en este, te decía que había un edificio entero donde había 16.000 euros un apartamento. Que ahora no lo consigues así, pero era de 2 habitaciones, cocina, eso sí, tenías tú que comprar todo el Claro, adicional, pero son 16.000 euros. no es nada. Nada, O sea, una moto tranquilamente te sale eso. exactamente. O sea, o sea, y ahora obviamente te vas a la España vaciada y te consigues casas por 20.000 y 30.000, pero Mm, ubicadas como tal en España claro. vaciada. Pero te digo, el apartamento que compró mi abuelo está a 50 metros de la playa. Y se compró dos, ¿eh? Wow. De un hotel que estaban expropiando no, embargando, y estaban vendiendo ya las habitaciones o los mini apartamentos por separado. Y ahora no hay, Claro. obviamente. O sea, entiendo que, por ejemplo, un piso que embargue el banco lo puede revender o entra en una subasta o... Entra en subasta. Hay Ah, subastas, ok. o sea, el banco se lo queda en su totalidad y a lo mejor entra alguien y lo compra, o hay lotes que pasan a subasta. Como hace Claro. poco Madrid sacó las motos y los coches y excavadoras y máquinas de limpieza en subasta de todas las... Ah, sabía. Eso sí, los coches estaban hechos polvo, pues yo me metí, las motos y demás, y motos de estas de cross, Ya. de tierra, Sí, sí, sí. y te las podías comprar por menos de 3.000 euros. Y los coches igual. Y habían cosas, pero era por subasta. Claro. Te tenías que inscribir y dar. De hecho, a día de hoy lo puedes hacer. Y puedes comprar terrenos por subasta también. Hostia, Pero qué eso es locura. ya meterte y estar todo el día y Claro, ver estar y viendo. picar. Estar filtrando. Hostia. ¿Y las siguientes crisis? Bueno, la del 2019, la del de la que todos conocemos, fue una crisis puntual porque un poco más caótica Ujú. que crisis financiera. O sea, al final fue un poco... em, hubo claro, o sea, a ver, pararon los parques se llaman los sitios de inversión, se llaman parques. Los parques cerraron, ¿vale? O sea, la bolsa es un Las bolsas parque. cerraron, sí, Ah, ok. cerraron. Para evitar la caída masiva, cerraron. Claro. No funcionamos, no hay movimiento. Para intentar evitar esa caída, pero Ujú. era horrorosa. O sea, era un lunes, ha caído, o sea, el IBEX normalmente está en 9.000 puntos o 8.000 en esa época, bajó a 5. O sea, bajó 3.000 en menos de 4 días. O sea, Dios. entonces la gente no daba tiempo a actualizar los valores y era muy caótico porque la gente reembolsaba con una cantidad y le llegaba otra. Pero era porque el precio que habían visto era de hace 2 días, porque en fondo tarda como 2 días en actualizarse, no es como una acción. Claro. Y entonces, claro, veían el precio anterior pensando que era ese, porque ese día no y había caído tanto que a lo mejor reembolsaban 3.000 y terminaban dándole, te digo una exageración, 1.500, que no era el caso, pero mil Wow. quinientos O sea, y era como, no era posible y demás. Entonces, es verdad que tú lo que le intentas es sostenerlo, es decir, no lo saques ahora, que es caótico. No lo hagas porque esto tiene un rebote, esto tiene un repunte, esto ya ha pasado. Ujú. Aunque lo pasado no garantice lo futuro, en inversión, en economía, casi siempre, no sé si te das cuenta, muchos analistas se remontan atrás Ya. para decir, esto ya ha pasado, pero cambian los protagonistas y para intentar prever lo que pueda ocurrir el futuro, el comportamiento. ¿No sucede igual? No, pero hay una variante, sí, pero similitud puede haber. Entonces, tampoco fue tan, independientemente de los Ujú. muertos y todo lo que vivimos y demás, económicamente no fue tan caótica, más bien fue todo lo contrario. Fueron años muy buenos porque ahí empezó un inversionista nuevo que estaba acostumbrado a ganar un 10% anual, que eso no es una costumbre. Así en el 2021. Luego llega el 2022. La crisis de Ucrania y Rusia, que aunque no lo veamos como una crisis, fue una crisis porque venimos de endeudamiento, porque al final el Banco Europeo dijo, venga, yo imprimo billetes, pedir, que yo imprimo billetes. Y el banco tradicional te digo, vale, te concedo todos los créditos que tú Claro. quieras, el crédito es al consumo, Con para intentar inflación. que la economía
claro, para intentar que la economía no se parara. Entonces tenías créditos al consumo un montón, entonces luego tú pagabas al banco paga al Banco Central Europeo. O sea, es una Claro, ruleta. exactamente. Entonces, al final, a tipos de interés pues relativamente atractivos o más elevados, pero claro, a ti te están dando créditos. Si tú no lees bien o tú los quieres, tú tienes que pagar cosas. Entonces tú, pues pides y te dan. O sea, en ese momento era que Sí. no tenías que presentar papeles. Ahí te das cuenta en qué situación económica estamos. Cuando tú vas al banco y te piden hasta el papel higiénico con el cual le estás comprando, y otras veces cuando llegas y te dicen, vale, concedido, llévate el dinero y tú. No lo estoy entendiendo bien. Yo vine aquí con una carpeta de papeles y no me estás Claro. pidiendo ni la mitad. Es porque al final hay más flexibilidad o no a la hora de devolver el Ujú. dinero. Entonces, ¿qué pasa? Te recuperaste rápido. En 2022 no pueden subir ni bajar tipos de interés porque estamos en plena, estalla la plena guerra y la guerra no llega más porque no hay dinero. Claro, obviamente. Económicamente el mundo no tiene dinero para sostener la guerra. Fíjate que la OTAN simplemente dijo, vale, yo te doy armamento, pero Ya. no puedo movilizar soldados. No puedo, no, o sea, te doy armamento porque no nos interesa y no tenemos, económicamente es insostenible. Estados Unidos, con lo que le gusta mover soldados, tampoco lo hizo. Ujú. Entonces, al final, yo te doy armamento, que eso sí tengo. Yo te doy armamento, yo te nutro, yo todo lo que quieras, pero económicamente no me lo puedo permitir. Entonces llegó, pasó, Ujú. ahí obviamente la renta fija, todo se volvió muy lento y muy denso. Eso fue un año muy complicado, incluso para mí con mis carteras también. O sea, fue un año donde venías de ganar mucho a precios súper altos y de repente hubo como una corrección. Todo fue muy lineal, pero a la baja, una tendencia muy bajista, donde incluso la propia renta fija, que normalmente tengan en cuenta que si tú inviertes en renta fija, tú inviertes en deuda Claro. corporativa de empresas que emiten deuda o bonos de países, ¿vale? A vencimiento. Y tú estás acostumbrado a perder un 3 un 4 un 6 Ujú. depende de dónde te... O sea, es pequeño es muy lineal, Claro. ¿vale? Ten en cuenta que ahí la gente perdió un 12 en un año entero, que no estás Ya. acostumbrado. O sea, una renta fija que no sabías dónde meter el dinero porque al final te iba perdiendo. Yo en mi caso, gracias a mis jefes, lo que te decía, me nutrí muy bien, descubrió un fondo en renminbi y yo invertí en China y eso me salvó muchas carteras. Lo que pasa es que después me salí porque al final la opacidad no me ayudaba tampoco y me ponía muy estresada. Al decir que invertías en muchas carteras, ¿te refieres a que invertías en otros fondos o a qué te Que yo refieres? tenía, por ejemplo, carteras con fondos en inteligencia artificial donde Mm. yo tenía un 30% de pérdida con el cliente Hostia. y tengo que verle la cara al cliente y decirle, aguanta, porque nos vamos a recuperar, Joder. sin saber que a lo mejor a ese precio no vuelvo a llegar y se lo tengo que compensar con otro activo, por Uf. ejemplo. Qué locura. O sea, es muy estresante cuando esto pasa, porque tú Claro. haces una cartera mirando de cara a 5 años. Entonces, de estas Ujú. cosas también aprendes. Y aprendes que a lo mejor necesitas 2 o 3 fondos más estables que apostar todo a renta variable, Ujú. por ejemplo. Porque al final lo que no te da uno te lo va compensando el otro. Y la cartera sigue estando en su totalidad positiva. Entonces Vale. intentas como diversificar dentro del propio activo para que si uno te falla te pueda compensar el otro, no tener todos los huevos en la misma cesta, que te dicen. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que el 2023, ya viendo que la guerra de Ucrania y Rusia no es que no haya terminado, pero se vuelve menos estable, menos peligrosa para el mundo, porque al final ahí también entró el factor gas, el Mm. factor crisis de que no sabemos, activaron las energías renovables las dejamos de lado porque ahora necesitamos las nucleares, entonces activamos las empresas que teníamos cogiendo polvo de nucleares, las tenemos que volver a activar. Entonces la Agenda 2050 pues ya no será tan 2050 ni la 2030 será tan 2030 porque al final nos damos cuenta que tenemos una dependencia importante del gas. A nosotros nos intentaron vender, por decirlo de alguna manera, que también vendíamos gas de Rusia cuando nuestro gas en España es de Argelia. Eso es una Eso he realidad. escuchado. Hubo un enfrentamiento entre Argelia y Marruecos, porque claro, el gas viene de Argelia, pasa por Marruecos y llega a España. No hay un tubo Ah, directo. ok. Y hubo tensión ahí, porque también acuérdate que en esa época no había problemas en el mundo y se le ocurre al dirigente de nuestro país meter cizaña con el Sáhara. Ah, No lo vale. hagas, o sea, no es, Claro. no es el momento. O sea, si quieres hacerlo, hazlo, pero no en el momento, porque al final, si el mundo está tenso, Claro, ¿a no qué metes metas más más leña? tensión. Y entonces al final, pues termina todo ese año complicado de ver un poco cómo salimos de aquí y de allá y llega el 2023.
empiezan los tipos de interés, las cuentas empiezan a valer dinero, tu cuenta te remuneran un 1,50 sin hacer nada. Empiezan a aparecer depósitos, fondos garantizados. Entonces se ve un poco como la recuperación de lo que tenía que haber sido el 2022, pero con la guerra no se hizo, se atrasó un año del COVID. Todo esto viene al final del COVID. Y entonces, 2024, una fiesta, todo el mundo gana dinero, todo el mundo bien, pero claro, el que no gana dinero es el que todavía se está recuperando, pero el nuevo inversor es el que va y llega 2025 y fíjate, lo ganado en el 2024, en marzo de 2025 ya lo habías perdido con Ok. lo de Trump. Entonces, al final, es otra vez un pequeño bache, pero es que esto es como... Esto, ahora mismo lo que está pasando es una falsa recuperación. Volverá a caer porque la tendencia es bajista. Claro. Hasta que este tema de los aranceles no quede cerrado, las bolsas se irán recuperando falsamente. Entonces tú tienes que aguantar. O sea, tú no puedes vender en caos porque pierdes dinero. O sea, Eso es vender una en falso realidad. es eso. Ok, ¿qué te refieres con vender en cabos? En caos, en caos. O Ah, en sea, en caos. Vale, caos. vale. O sea, es decir, tú no puedes vender en pérdidas. Por lo que te decía antes de la vivienda. Tú no vendes desesperadamente tu vivienda porque te han ocupado el piso de arriba. Tú esperas a que lo desocupe, pintas esperas a que tu piso valga un poquito más e intentas sacarle Claro. rendimiento. O sea, al final, si no lo necesitas, es mejor esperar. Ok. Vale, Por vale, eso vale. siempre es importante empezar a invertir con dinero que no necesites, que no perjudique en Claro. tu día a día. Porque tú imagínate, es que esto es como la ludopatía, que yo meta más y no tenga para comer, pero tengo inversiones. Y es como que no es el deber ser, esto tiene que ser un complemento de tu vida, no tu vida. O sea, no puedes vender en caída, tienes que Ujú. tener, porque al final vendes en la desesperación. Y toda historia demuestra que siempre hay un efecto rebote y todo lo contrario, tienes que meter más dinero. ¿Por qué? Porque es el coste de la oportunidad. Ujú. Hablábamos antes de que antes te costaba más barato un piso con coche. Y tú con 100.000 euros, en vez de comprar una super casa, te comprabas 5 Claro. casas. Y ahora mismo esas 5 casas te generan un pasivo que antes no te generaba. En vez de Ujú. apostar todo a una. O no las vendiste en desesperación. Entonces es lo mismo. Si yo ahora pues las participaciones o el coste de un fondo de inversión ha bajado, pues es mi coste de oportunidad para meter más dinero Claro. o empezar a invertir. O por ejemplo, si nunca lo has hecho en acciones, que fue mi caso, porque en su momento pues no aposté. Yo, por ejemplo, te hablo de finanzas, te hablo de todo esto, pero soy incapaz de comprar una acción porque me perjudica tanto mentalmente que no lo puedo hacer. Por eso también te digo, esto al final el que convive con el producto eres tú. Pero te perjudica porque no sabes si un día va a estar súper alto Porque o súper bajo. me sugestiona mucho. Entonces, al Ok. final yo no puedo. Entonces, prefiero 1000 veces dejarlo en un fondo de inversión. Mentalmente Claro. me da tranquilidad, sé cómo funciona, pero de momento estoy trabajando en mí, para que el movimiento de una acción no me perjudique tanto. Ujú. Y eso te digo, he probado criptomonedas y he probado, o sea, pero no podría, o sea, estoy en ello, para que te des cuenta. Y Claro. conozco los mercados, no sé cómo funcionan un poco más allá de lo básico y sé cosas, pero no es algo que yo tenga en cartera. Pero ahora viendo la oportunidad, también es verdad que cuando quise hacerlo, las acciones costaban muchísimo más. O sea, ten en cuenta que es lo que te decía, una acción de Apple pues $250, una acción de Claro. Amazon 300, una acción de Tesla otros 300. Entonces yo decía, es que para tener una pequeña cartera de las que quiero que me generen dinero, pues me tengo que gastar 1.000 euros, casi una acción por cada una, para intentar Claro. no tener muchas acciones. Entonces al final con esta bajada de precios, pues a lo mejor con 1.000 compraba dos, pero ya son algo. Ya sé que aunque yo con 1.000 euros voy a comprar pocas acciones, y voy a palmar pasta este año un montón, pero Ujú. sé que a la larga me va a retornar muchísimo más de lo Ujú. que yo voy a perder. Pero al final es eso, es lo que a ti te haga en la cabeza. Es decir, yo lo meto y no lo veo y ya está. Porque sé que al final lo tengo ahí, es un activo que me va funcionando y está ahí. Pero si yo me meto todos los días y eso me repercute un estrés porque Claro. nace de la necesidad de necesitar ese dinero, ahí ya vas mal. Porque ya no es lo mismo yo recuperar 1.000 en un año, que para mí se me puede pasar volando sin necesitarlo, y que tú, que lo necesites, y un año se te hace cuesta arriba y yo todavía estoy en octubre. Y Dios mío, y otro al lado Y tuyo no pasa. piensa, ya es octubre, Dios mío, ¿en qué se me ha ido el año? Y es Ya. como que es
complicadísimo. Por eso la base de toda inversión es dinero que no necesites en tu día a día. Y para ello es importantísimo tener diversificado hasta tu propia economía. Es decir, lo que yo le aporto al ahorro, dividirlo en dos y dejar parte de mi ahorro en liquidez, porque al igual que yo no te puedo decir lo que va a ocurrir de aquí a junio, tampoco tú puedes predecirme que ese dinero no lo vayas a necesitar en junio. Claro. Entonces, tú lo que haces es dividir el dinero en dos, crear como una especie, yo lo llamo el trípode financiero, que una cosa no dependa de la otra. Yo soy la que aporta el dinero, es la cuenta principal. Tengo una cuenta de ahorro y una cuenta de inversión. A la cuenta de ahorro yo le aporto 100 euros, pero entonces todos los meses, 100, 100, 100, 100, 100. Pero en Claro. vez de aportarle 100, yo lo que hago es, ahora lo divido en dos paquetes de 50. 50 para la inversión, 50 para el ahorro. Porque el ahorro solo se va a inflar si yo le meto dinero, pero el de la Claro. inflación se infla solo porque yo ya lo he metido. El de la inversión se infla solo porque yo ya lo he invertido. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo un mes, 2, 3 meses no tengo esa capacidad de ahorro, paralizo la aportación. Y de los tres, el único que sigue generando dinero es la inversión. Claro. Entonces, Vale. necesito los otros dos, pero dejo la inversión quieta. Mientras no, Ujú. o sea, obviamente si lo Claro. necesitas, sácalo, pero lo dejo quieto. Y eso va generando, porque es lo que te decía antes de la capitalización compuesta. En un fondo los intereses se siguen reinvirtiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo gano, no es por dividendos, porque ahí entras en dos partes. El dividendo te lo pagan. Hay Vale. fondos que generan dividendos y cada cierto mes las ganancias te las pagan. Y eso sigue generando el mismo capital, ¿vale? Pero lo normal en un fondo y lo que todo el mundo compra es, yo meto 50, genera 50 con 50 y esos 50 céntimos también me van generando más beneficios. Ok. Y es la bola de nieve que lo llaman, que te lo comenté antes. Sí. Entonces empieza una bola chiquitita y cuando llega al final del camino es una bola gigante. Entonces a los niños, en vez de abrirle cuentas mini, cuentas de bebés, ábrele fondos de inversión y se las entregas con 18 años. O sea que a los 18 años, si por ejemplo tú inviertes, digamos, basándonos en una economía actual, 50 euros en el fondo, un fondo de inversión de un hijo tuyo, a los 18 años puedes tener un montón de dinero, ¿no? Del doble de lo que hayas aportado, posiblemente, Ok. porque te lo demuestra la historia. O sea, mira, mi madre es una persona de aversión al riesgo total. Mi madre dice, no, si yo pierdo un céntimo no quiero saber nada. Claro. Y entonces tenía un renta fija, un plan de pensiones, que los planes de pensiones invierten, que la Vale. gente los tiene por Hacienda, pero invierten. Es lo mismo, pero cambia plan por fondo y que no Vale. tienes disponibilidad del dinero, Un plan de ¿vale? inversión también va por banca privada, ¿no? No, No. va por banca pública también. banca Va por pública, la vale. pública. Planes de pensiones los tienes en todos lados, que cada vez son menos atractivos porque me voy a callar. Pero bueno, no sirven para nada en el sentido porque tú cuando haces la declaración de la renta solo te puedes desgravar 1.500 euros. Antes eran 8.000. Hostia. Entonces no merece la pena Claro. porque es, ¿para qué? Estoy aportando toda mi vida dinero en un saco que no puedo utilizar cuando tenga 67 años. Y si yo me veo con vacas flacas, no puedo necesitarlo. Si cambias plan por fondo, que es lo mismo, cuando tenga vacas flacas tengo mi fondo, lo Claro. reembolso y tengo ese dinero. A malas buenas, pero lo tengo, lo que he aportado. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Mi madre tenía el típico plan de pensiones que te le metieron en los 2008, 2006, por ahí, y aporta, dejó de aportar y era un renta fija, Vale. que ni va ni viene. Yo le pregunté un día y me dijo, mira, esto ni va ni viene. Tengo 6.000 euros, esto a veces hay 6.001 y a veces hay 5.999, para que te hagas una idea. O sea, yo no sé ni lo que hay. Y un día investigando le digo, mamá, pero si estás aquí, digo, y el gestor del banco no te llama, dice, no. Pero bueno, yo no sé, tú sabes que y le dije, mira, mamá, te quedan 15 años para jubilarte. Mi madre es joven, ¿vale? En ese momento era joven. Ahora le quedan 7, vamos por la mitad. Te quedan 15 años para jubilarte. Esto fue en el 2021, Vale. 2021, finales del 21, en septiembre. Y le dije, te quedan 15, en ese momento 15 años, 10 años para jubilarte, mentira, 10 años para jubilarte. Tienes este plan de pensiones muerto de la risa. Ni se mueve, ni para bien ni para mal. No se mueve. Me meto, mi madre es clienta del BBVA de hace muchos Ujú. años. Me meto en el BBVA y veo, mira, aquí hay uno que pone telecomunicaciones. Riesgo 6 de 6, el mayor. Le digo, esto es el Ferrari dentro del BBVA de los planes de pensión. Esto si lo vas a ver moverse no te haces una barbaridad, tanto para bien como para mal, pero tú no lo necesitas sino a 10 años. En 10 años está más que demostrado que una inversión bien hecha te doblará la cantidad. Claro.
Le dije, bueno, tal, le digo, eso sí, cuando llames al BBVA posiblemente te digan que tienes que abrir el otro plan de pensiones con un mínimo de 30 euros, 50 euros, lo que tengan, ábrelo y haces el traslado del plan de pensiones, Ujú. que lo puedes hacer. Y luego le llamas al gestor y le dices que me da a mí la comisión que se va a ganar él por el trabajo que le he hecho yo, ¿no? Entonces me dice, vale, tal. Lo llama, lo abrió y demás. En un mes, 7.500, ¿Y cuánto metió? 6.000. En un mes, 7.500. En un mes solo En sumaron un mes, 1.500 euros. 7.500. Hostia. En diciembre cerró casi 7.900, una cosa así. Me dice, te tenía que haberte hecho caso antes. Digo, yo te dije, pero yo te doy tu tiempo. Eso sí, 2022 a 7.000, porque te cuenta que 2022 la guerra, Claro. 6.900, tal. Y yo te dije, mamá, esto va para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Llegué y me cambié a Mafre, se lo cambié para poder tenerlo controlado yo, Claro. me lo cambié al fondo Plan América de Mafre, que va muy bien también porque invierte en Estados Unidos. El fondo ya lo dejé en 8.500 cuando dejé Mafre. O sea, estamos hablando que yo en un Wow. año y pico lo doblé. Le dije, y esto, cuando tú lo vayas a recuperar, posiblemente tengas 12.000 euros, que antes no tenías. O sea, yo te he dejado y Claro. dice, es que ahora ya no voy ganando como antes. Digo, no. Lo que haces es ganar sobre el beneficio, perder sobre el beneficio, que esto se olvida a la gente. Tú no estás perdiendo dinero, tú estás perdiendo beneficio, porque tu dinero está ahí. Es decir, hay mucha gente que dice, es que tú estoy perdiendo dinero. ¿Cuánto invertiste? 10. ¿Cuánto tienes? 20. ¿Y cuánto tienes ahora? 18. Estás perdiendo sobre el beneficio. Si tú invertiste 10 y estás perdiendo sobre 20, has ganado 10 y estás perdiendo 2 del beneficio. O sea, estás dejando de ganar dinero, no estás Ujú. perdiendo como tal. Perder es que es de esos 10 tú tengas 8. Claro. Ahí estás perdiendo dinero, que yo lo entiendo, que yo te veo y tal, pero también tienes que sintetizar y relativizar qué es que verdaderamente la pérdida, porque al final es, llevamos mucho al me has engañado, no. O sea, esto es así, así y así. Y es muy importante la claridad en números. Nos cuesta mucho hablar de dinero, Ya. pero la claridad en los números es súper importante porque así el cliente sabe dónde está y tú sabes dónde estás. Pero con lo de mi madre, que era adversión, y me dice, sí, sí, yo me voy a olvidar, yo me voy a olvidar. Y de vez en cuando le pregunto, porque ya no lo tengo controlado, le digo, ¿cuánto va? Entonces va, se ha Claro, quedado un suben poco en bajando. 8.500 o 8 o algo así, pero Joder, en un claro. año y pico para que veas cómo evoluciona meter toda castaña variable, igual que nosotros que somos jóvenes, todo castaña variable. O sea, esto es como cuando sacas el carnet a los 18. Un Ferrari, tú lo que quieres es el coche que más corre, porque tú Ujú. tienes 18, tú tienes que correr, la carretera es tuya. Tú tienes que correr. Cuando llegas a los 30, ya vas a la utilidad. Yo quiero uno que me lleve y me traiga. No me da igual el precio, pero que me lleve y me traiga y cumpla sus funciones, el Ya. baratito en la gasolina y demás. Y cuando llegas ya de los 40 a los 50 y tienes familia, quieres uno más útil todavía, que me Claro. quepa los niños, el carrito, el viaje, no sé qué. Pues en la inversión es igual. Con los 18 tú necesitas un Ferrari. Cuando llegas a los 30 necesitas estabilizarte. Y cuando llegas a los 50 necesitas es ni mayor o menor tener algo que te dé gasolina, pero necesitas ya porque lo necesitas para vivir, Claro. para complementar. Pues igual, yo casi todo lo asocio con la vida porque es mucho más Joder. fácil de entender. Hostia, qué locura. Hay mucha gente, o sea, hoy en día yo creo que sí, esto de la gestión financiera, de cómo llevar tus finanzas, creo que está muy nulo. Que no lo, o sea, no nos lo enseñan ni siquiera en el sistema educativo. O sea, como te dije antes, uno sale sin ni siquiera saber una factura, sin saber qué es un impuesto, cómo pagar las cosas. La declaración de la renta. No, o sea, nadie. O sea, yo me voy a mí me encanta hacer, por ejemplo, tengo vídeos de entrevistas en la calle. Yo sé que si un día me voy a universidades o a donde jóvenes a preguntarles, ¿sabes hacer la declaración? Y me dicen que no. Segurísimo. Yo te quiero que consultar eh, de qué manera podemos empezar desde cero, o sea, desde no tener ninguna base de lo que dijimos antes de ir a comprar a la tienda, es lo que yo sé hacer, para tener una gestión financiera, ya sea ahorrando, tenemos un sueldo base de 1.100 euros o directamente la mesada que nos dan nuestros padres a la semana. Me tienes que empezar primero por lo que tú tienes. Ujú. Normalmente hay un porcentaje, 50, 30, 20, y lo vas adaptando. El 50% de tu salario, y eso te lo dice todo el mundo, tiene que ser tus gastos. Es Vale, decir, incluye el alquiler, que nunca se cumple, porque si vives en Madrid es imposible. Pero bueno, el 50% de tu salario deberían ser cubrir tus gastos. vale. Del otro 50, 20% o el 30% puede ser ocio y el 20% ahorro e inversión. Depende de cómo lo quieras. Esto obviamente es súper adaptable. Ujú. Obviamente, en Madrid posiblemente el 70% sean tus gastos, el 10% restante o el 15% lo quieras llevar a ocio, por no decirte que puede ser hasta el 80 y el 90% son los gastos que puedas tener en Claro. Madrid. Entonces, tú puedes, lo que te decía antes,
la inversión está tan abierta que hasta de 1 euro puedes empezar a invertir. O sea, no es necesario tener grandes patrimonios. Entonces, es súper adaptable. Lo importante es dar el paso. Entonces, Mm, empezar a invertir, pues empezar a leer mucha prensa económica para que veas que la prensa no va, pero tienes que no saber leer la prensa económica, es decir, leerte toda prensa económica, porque mm, no es me voy a un lado. Si te lees la prensa que está más ligada a la derecha, el fin del mundo empieza mañana. claro. Si te lees la de la izquierda, los capitalistas van a acabar con nosotros. Entonces, intentar tener las dos Claro, visiones exactamente. y sacar tu propia conclusión, ¿no? Porque lamentablemente hay poca prensa de centro y yo no te sabría decir cuál. Yo, por ejemplo, me leo El Economista, La Expansión, veo un poco también los titulares Ujú, y ver un poco 5 días también sirve de un poco cómo está la evolución del mundo ok. para ver cómo va. LinkedIn ayuda mucho porque si sigues mucha gente de finanzas y mucho Hay analista montones. que pone sus opiniones y tú de cada opinión vas sacando tu propia conclusión, Ujú, vas viendo que hay un hilo en todos. Hay unos que están más a favor de Trump, otros que dicen que Trump es un loco, claro. pero el hilo principal es los aranceles son una negociación. Mm, Cuando tú llegas a ese hilo, sabes sacarte tu propia conclusión. Entonces, al final no es ni te pones de un lado ni te pones de otro. Entonces, si para empezar a invertir o empezar a entender los mercados como tal, mira, yo me leí, por ejemplo, te parecerá una estupidez, pero me leí Bolsa para Dummies, por ejemplo. es un libro. Es un libro que la versión Dummies es como la versión Sí, 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 para básico. tontos Sí, de sí, las sí. cosas. Entonces, es maravilloso porque cuando tú te sientas a hablar con alguien que no tiene ni pajolera idea de lo que le estás diciendo, la bolsa para dummies te baja el nivel y te da a Mm, entender cómo alguien que no entiende puede llegar a entenderlo. vale. Entonces, si yo necesito que tú me entiendas y si yo también necesito entender muchas cosas referidas al propio mundo, tecnicismo que a lo mejor desconozco, yo me empecé a leer ese libro, por Vale. ejemplo, me lo leí entero. Después, el clásico Padre Rico o Padre Pobre, Sí, que si sí. te lo lees, pues sacas tu propia conclusión. O el monje que vende un El Ferrari, último que también me es leí. otro. Entonces, hay muchos libros de finanzas como tal, pero tú tienes que, no, ellos no te van a enseñar cómo invertir, ellos te van a enseñar a cómo ser una persona productiva, si es Claro. que lo quieres sacar Sí, así. sí, sí. Al final, la mejor inversión es en ti mismo. Sí. Entonces, porque al final es el mejor retorno que puedas tener. Pero en una economía normal de 1.100 euros, pues intentar sacar 50 euros Mínimo. de lo normal, con lo complicado que es, si puedes hacerlo, perfecto. Si tienes la gran suerte de que tus padres tienen que no ayudas en casa, no me Claro. malinterpretes con Sí, lo que te sí. quiero decir, sino que todo el íntegro Claro. sueldo que da para ti, si puedes el 50%, Ah, está buenísimo. genial. Si, o sea, es adaptable a cualquier persona, pero desde 1 euro, 10 euros de normal, yo el banco más cómodo, los dos bancos más cómodos que he encontrado para invertir, uno es ING, por coste y Vale. por facilidad para contratar productos, y otro Revolut. Y Revolut es Mm, más barato todavía, porque Revolut vas directamente al fondo. Es decir, los fondos tienen un mm, coste. vale. Normalmente va de 1,69, 1,10% de lo que hay en la inversión, ¿vale? Se hace anualmente, son un par de céntimos al día, no es más. Pero ¿qué pasa? Que en Revolut es 0,69, el mismo Vale. fondo. Entonces, tú los puedes buscar, obviamente haces una comparativa, miras qué fondo va a inversión, siempre tienes que irte atrás para ver en qué punto máximo de pérdida ha estado y el punto máximo de ganancia. Porque Ujú, cuando yo siempre me centro en la pérdida, porque el cliente te llama cuando pierde, no claro. cuando gana. Cuando el cliente te llama cuando pierde, el cliente se acuerda de tu mamá, de tu familia, de Todo tus el mundo. amigos, de todo el mundo y de todo te desea todos los males del mundo. Pero cuando gana, a ti no te llama ni para invitarte a una copa, en plan de tío, gracias. Pero es así. Ya. Entonces, yo siempre me centro no te centres en el 40% que esto te va a dar a 15 años. Yo necesito que te centres en el 25% que puedes llegar a perder en un momento de tensión máxima. Si tú estás capacitado para asumir o saber que puedes llegar a un 25%, tiramos para adelante. Que no, vamos a buscar algo que a lo mejor te da menos ganancia, pero no es lo mismo que yo te puedo reducir la pérdida a un 6%. Claro. Intentar que la elección de activos que vamos a invertir no sea un 25, sea un 15, que a lo mejor un Ujú, 15 te sientes más cómodo. Entonces, esto es invertir poco a poco y ver cómo tú te vas sintiendo y mes a mes. Lo mejor es mes a mes. ¿Por qué? Porque tú todos los meses compras mercado. El ya. mercado baja, tú compras más barato. El mercado sube, tú sigues comprando. Pero lo que has comprado bajo rebota Exacto. y Y tú sube. compras menos participaciones, pero Claro. sigues comprando. Y así. Entonces, por eso es súper importante lo que te decía antes. Si un niño se abre una cuenta con 3 años,
ábrele un Eso va fondo. solo. No le abras una cuenta, ábrele un fondo O sea, entonces, directamente. para entender lo de los fondos, quiere decir, yo el día de hoy me abro una cuenta, le meto 50 y me olvido hasta 15 años, por ejemplo. Claro, pero si solo le has metido 50, no esperes tener No, no, 10.000. claro. O sea, obviamente, posiblemente a lo mejor tengas 100 o Vale, 60 y en claro. un tiempo, pero si tú vas, depende del fondo que hayas metido, pero mes a mes, lo mejor que puedes hacer es meter 50 euros. De hecho, Ah, no es solo meter una vez en toda la no, vida, no, no, sino... no, Ah, no, mes vale, a claro, mes. eso El es ahorro otra es mes a decía. mes, Vale, claro. Entonces, tú esto lo estábamos hablando el otro día en la oficina, que mi jefa le dijo a una compañera, tú olvídate de cuentas remuneradas, tú metes 50 euros en un fondo de inversión y cuando tengas 67 años me llama y me das las gracias. vale, Así mismo. O sea, ya con eso lo dices todo, porque claro. sabes que vas a tener posiblemente el doble de lo que hayas aportado. A mayor o menor, pero más o menos, porque entran muchos factores, pero nada Ujú, más en lo que has aportado ya son como 40.000 euros y en 20 años estamos hablando, sí, ¿no? Y luego puedes tener pues otros 20.000 más en ganancias, o sea que ni tan mal. vale, Para no haber hecho, para claro. solo aportar 50 euros, teniendo en cuenta que esa cantidad puede aumentar. Porque si tú hoy puedes aportar solo 50, pero dentro de 3 meses tu capacidad de ahorro, ya sea porque te mejoraron las condiciones salariales, te ha ido mejor, has cobrado, yo qué sé, la paga Sí, extra o sí, lo que sí, sea, puedes mejorarlo a 100, mejor, a 150, mejor, o ese ingreso extra que has tenido lo metes directamente. claro. O sea, lo importante es tener el hábito del ahorro o Mm, empezarlo en la capacidad es que se pueda, exactamente. porque además, como estamos en la situación que estamos y en la comunidad que estamos, pues al final se Es resulta jodido, complicado, sí, sí, sí. es muy jodido. A ver, con esto del ahorro, yo siempre he sido una persona que para mí ha sido difícil ahorrar. Yo tengo, por ejemplo, mi gasto, a mí me gusta mucho la electrónica, me encanta gastar en esto. Pero también lo que he hecho también es intentar ahorrar 50 euros, no en un fondo porque no tengo ni idea de eso, te haré más preguntas seguramente ya fuera del podcast y demás. Pero como que mis ahorros de 50 euros cada mes. Yo te quiero consultar si tú crees que actualmente en España, dada la situación, el salario que tenemos, es más fácil ahorrar o invertir o se pueden hacer las dos. Se pueden hacer las dos, lo que te decía, puedes, a ver, si ahorras 10 euros todos los meses porque es tu capacidad de ahorro, pues mejor déjalos en una cuenta disponible, porque Claro. al final es una capacidad de ahorro pequeña, Ujú. pero al final, si puedes tener una capacidad de ahorro bastante alta, pues la recomendación es invertir. Pero bastante altas, mínimo 50. Claro, o sea, Vale. para que te salga rentable 50, pero si lo haces de 20, de 20, es lo que te decía antes, tienes que no crear la sensación de agobio en el sentido de que tengo Claro. que ahorrar. A ver, nos tenemos que adaptar a las capacidades del momento. Yo, como tú, he sido una persona que he tenido mis inversiones, actualmente las tuve que usar, entonces no las tengo. Entonces, al final, a la vida he entendido que la vida es un ciclo. No me Ujú. agobio por ahora mismo no tener una capacidad de ahorro porque estoy invirtiendo en otra cosa. O sea, me he mudado, he mejorado mi calidad de vida. Entonces, esto también es una inversión. O sea, Vale. no todo es monetario al final. Entonces, al final, en el punto que estoy en mi vida ahora, ha sido todo llevado a las inversiones que he hecho en el pasado, tanto monetarias como personales. Ujú. Entonces, tuve que utilizar mis ahorros para llegar a donde estoy y volver otra vez a empezar. Esto al final es intentar ya mantenerte estable. Claro. O sea, pero si puedes mantenerlo en una estabilidad, porque nadie te quita que lo puedes usar. Hay que aprender también de nuestros padres. Yo estoy, lo que te contaba antes del plan de pensiones, yo estoy súper en contra porque, por ejemplo, en mi casa asisto con la crisis financiera del 2008, con el tema de las construcciones, el boom inmobiliario y demás. En mi casa pasó de haber mucho dinero a haber el justo para Vale. estudiar. Entonces, al final éramos cuatro, con una sola persona, porque mi madre, entre que iba y venía para poder criarnos, solo trabajaba el marido de mi madre. Entonces, al final era como muy complicado, Claro. lo vivimos bastante, y más en Canarias, que al final termina siendo una de las comunidades más pobres Mm, actualmente junto con Andalucía. Entonces llega un punto que te das cuenta que la vida es un ciclo. Entonces tenías el plan de pensiones y mi madre no lo podía usar y nosotros no llegábamos a mm, final de mes. claro. Y era como que era complicado. Entonces yo un poco a mí le tengo temor al bloqueo del dinero porque tú no sabes cuándo lo vas a necesitar. Entonces, obviamente las desgracias pasan, te pasan en la vida. O sea, necesitas el dinero porque se me rompió el coche, porque se lo tengo que prestar a un familiar, porque se me ha muerto el perro y tengo que pagar el entierro, porque tengo gastos veterinarios, porque tengo un montón de cosas. Entonces, tampoco bloquear el dinero y que el dinero sea, o sea, el dinero tiene que formar parte de la integridad de tu vida y darle el valor y la importancia que requiere.
no que sea el centro, porque si a ti te gusta la electrónica es una inversión que has hecho. O sea, Exacto. no porque no tengas dinero en el banco no implica que no tengas una inversión hecha. O sea, el coste de los micrófonos es una inversión, el coste de las cámaras, los focos, es una inversión. Que al final es una inversión que te puede generar activos de cara al futuro, pero como material, claro que se desprecia, obviamente. Un coche se desprecia, una casa se desprecia, un mueble se desprecia. O sea, es como que no hay dinero perdido mientras tú estás invirtiendo en ti. Entonces, referido a ti en específico, tú estás invirtiendo en la electrónica, pero porque es una manera de Claro. intentar salir adelante. Ahora, que no lo conviertas en tu centro de este mes no he podido comprar, me lo invento, 4 tornillos que me hacían falta, ya va, lo haré el mes que viene, Ujú. tranquilidad, todo va a llegar. ¿Por qué? Porque sigues constantemente. Lo importante es no dejar nunca de trabajar para conseguir lo que quieres. Mm. O sea, parece esto aquí autoayuda, No, es pero es verdad, es una verdad. realidad. O sea, todo es una inversión. Todo en Total. tu vida es una inversión. Un libro que te compres para abrirte la mente. Las copas con los colegas en una discoteca. Claro que es una inversión. El ocio es una inversión. Si tú Ujú. no sales, ¿cómo sabes qué música te gusta? Claro. Si no consumes Spotify o no consumes podcast, ¿cómo sabes qué te gusta de la gente? Si no lo Ujú. inviertes tu tiempo, porque hasta el tiempo es una inversión. Entonces, al final, todo en la vida tiene que tener su punto, su final y su lugar. Sí. Entonces, lo que te decía, si la capacidad de ahorro ahora mismo no es la mejor, ya vendrá, porque lo estás haciendo, porque vas en el camino. Ahora, si cada vez que tienes un bache siempre tiras de lo mismo o siempre cometes el mismo error, algo no estamos haciendo Claro, bien. algo cambia. Exacto. ¿Tú crees que también por esto de las inversiones, de los fondos y todo, crees que el dinero se ha llegado a demonizar hoy en día? Sí, hay mucha gente que el dinero es su prioridad y su obsesión. Y es Sí, horroroso. Sí, sí, claro. O sea, eso sí lo creo. A mí me gusta el dinero, ¿eh? sí, O sí. No, yo sea, también. yo soy no, el capitalismo. Yo amo el capitalismo. O sea, amo el capitalismo. También. Es un poco el Loco. capitalismo justo, por decirlo de Exacto. alguna manera. O sea, yo adoro el capitalismo. Yo odio el comunismo. No me gusta o sea, no es que porque todos tenemos que tener, no. Claro, Sí, soy partidaria de que todos tenemos las mismas posibilidades, pero si yo hago más trabajo que tú, a mí me gusta que me paguen más, obviamente. obviamente. Y el que te diga lo contrario, miente. O sea, eso es una realidad. Yo No ha amo el vivido el dinero. comunismo No han directamente. vivido el comunismo, porque bien el comunismo le gusta, o sea, es como siempre ha habido un chiste en Venezuela que decía, bueno, un imitador que decía de Chávez, que decía que según Chávez, Simón Bolívar era, o sea, Simón Bolívar es el libertador de Ujú. Latinoamérica, ¿vale? Es Sí, 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 sí. un burgués Ya. que tenía dinero, que viajó a Europa, volvió y decidió que, bueno, que no quería vivir más nunca bajo el yugo español. Y Vale. entonces hizo una revolución y intentó Sí, sí, expulsar sí. a los españoles de toda Latinoamérica en general, ¿vale? Entonces, el Chávez en su momento, pues tenía a Simón Bolívar como el gran No, sí, libertador de Maduro también es Venezuela, como la claro, figura. el gran libertador de Venezuela y demás, pero no se olvida que Simón Bolívar era un burgués, o sea, Simón Bolívar no era el indio azteca que no, era un burgués. Entonces, siempre hay un chiste que decía, patrón, están invadiendo, vemos esas tierras, agárrese esas tierras, pero esas son tuyas, entonces las de al lado, las del vecino, esas no. O sea, es como que Vale. las mías no las toques, pero lo de los demás sí. Entonces eso al final termina desvirtuando el mensaje. Entonces, el dinero, sí, hay gente que vive par y por el dinero y porque si no tiene ciertos límites en la vida del dinero es súper Claro, sí, importante sí. y, no lo, y te mueres enterrado. O sea, yo tenía un profesor que decía, si tú te vas a la tumba con dinero en el banco, has hecho mal las cuentas en la Hostia. vida. Has hecho mal las cuentas en la vida, que no es el caso, no es vivir hasta Claro. morir Sí, y sí, demás, sí. pero bueno, que no le veo fallas en su lógica. O sea, es decir, si yo me voy y tengo 300, 400.000, 500.000 euros en un banco y yo no he vivido, Sí, no, no. o sea, ¿Para yo, qué? yo me he encontrado viejitas con artrosis yendo y medio millón en el banco o 1,5 millones viviendo de los intereses y es como, vive, o sea, ¿qué haces con este dinero aquí? Dónalo a tus hijos, vete a un crucero, yo qué sé, no pises España, gástatelo, o sea, estás ya negociando las condiciones, términos y Claro. condiciones con Dios, pues ya termina de gastártelo, o sea, es que no, ¿para qué la acumulación? Ya. O sea, no creo en la acumulación No, no, como tal, tampoco. porque al final eso es como que necesito y voy al banco y actualizo la cartilla porque tengo que ver que el mismo dinero que tenía ayer lo tengo hoy. Eso Exacto. es
Claro, esa obsesión, obsesionarte y exactamente. demonizarlo como tal de no. Mm, Entonces es como que, vale, pero diviértete también. O claro. sea, importante esto es sí, el objetivo que queremos todos, una casa, una salud financiera bastante Claro. buena, vivir una independencia financiera, que al final es lo que todos intentamos Mm, conseguir, de intentar tener independencia, una jubilación financiera claro. que le llaman, y vivir de tus activos, pues hazlo. O sea, puedes hacerlo. Que no lo consigues, no pasa nada. Parte de esos activos completarán lo que estés haciendo en ese Exacto. momento. Pero a no ser que seas, para poder hacerlo a día de hoy, Ujú. tienes que trabajar muchísimo, a no ser que vivas en una familia privilegiada, que te lo puedas permitir. De hecho, la vida el proletariado nos da muchos palos en la vida para poder intentar llegar al objetivo final. Ya. Cuando tú entraste a la banca privada y la gente empezó a llegarte, digamos, quiero invertir, quiero hacer esto, ¿cuáles fueron las carencias que tú más viste de que no sabían cómo invertir o qué tipo de fondo o cuántos años me voy a tener que esperar, lo que dijimos del fondo de inversión, de me tengo que esperar 15 años para tener, yo qué sé, 6.000 euros? ¿Cuáles eran las primeras carencias y que tú también aprendiste de ellas? A ver, lo que te decía antes, la incultura financiera y depende mucho en dónde te manejes. O sea, yo Vale. como estaba en el Corte Inglés, no era lo mismo el Corte Inglés de los Berrocales que está en Getafe que el Corte Inglés de San Chinarro o Claro, Castellana. O claro. sea, parece una tontería, Sí, 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 cambia, cambia. pero cambia muchísimo. Entonces, es verdad que hay clientes que lo tienen súper bien organizado Ujú. y que directamente te dicen, mira, yo quiero esto porque he vendido una casa, tengo ya casas suficientes, por ponerte un ejemplo, y lo que necesito es que esto me rente. Porque Vale. yo lo que necesito es sacarle rentabilidad, un tiempo y vivir de esto en su momento, que mis hijos vivan de esto. Y, y luego los tienes de que no tienen ni idea, tienen sus ahorritos y han venido a la oficina porque le están beneficiando con un 1 o un 2% si lo meten en fondos de inversión. Vale. Tú tienes que hacerles entender que esto es un complemento. O Ujú. sea, que esos ahorros en el banco no hacen nada. Tú lo que tienes que hacer es que esto es un complemento para tu jubilación, porque posiblemente esa gente también tenga planes de pensiones. Entonces, tú tienes que darle a entender que en su sistema financiero todo lo que genere, todo el dinero que generes dinero es un complemento para cuando tú ya no dejes de generar dinero. Entonces, al final, cuando lo entiende, esa carencia de decir, haces bien, porque en verdad le tienes que decir, has hecho bien, dando el primer paso. Ahora que te convenza o no, eso Ya, ya eso es otra depende de cosa. ti. Obviamente, Exacto. es lo que te decía hace un rato. Tú convives con el producto. Yo puedo estar tranquilo, pero tú en tu casa estás mirando, ha ¿Cómo subido, ha va? bajado, ha subido, ha bajado, entonces eso tampoco es bueno. O sea, obviamente es súper importante la comunicación y el hecho de que el cliente entienda, que tú le des al cliente la estabilidad que él necesita. Es decir, yo me Ujú. reúno contigo una vez al año, revisamos carteras, cómo te has sentido, cambiamos, te doy la proyección, te doy la expectativa y seguimos para adelante. Porque Ya. tú no estás haciendo una inversión para 3 meses, tú estás haciendo la inversión pues posiblemente para toda su vida. Y le hagas un par de ajustes simplemente para que intentar ir a optimizar aún más esa cartera. Mira, yo me fui de Mafre y dejé 4 clientes. Y 4 clientes, uno de ellos con los fondos de su madre. Vale. ¿Vale? Venían de otros bancos. Y entonces, a día de hoy, me dan las gracias porque no apenas, es saber elegir también, ¿eh? Apenas han perdido capital por la elección de Wow. los fondos que han elegido. Y eso al final te enorgullece como asesor porque tú dices, vale, no estoy, pero tus clientes te siguen dando las gracias. Bueno, tus amigos que han quedado en Claro. Mafre te comentan también que tus clientes se reúnen con ellos y preguntan por ti. Ujú. Porque al final es la comunicación. Yo creo mucho en la comunicación. O sea, para mí es esencial. Porque tú estás hablando, o sea, la responsabilidad que tengo yo es tu patrimonio. Total. Y tu patrimonio para mí es importante. Y eso es algo esencial, algo que el cliente lo tiene que entender. O sea, y no menospreciar al que tenga 1000 por el que tenga 100.000. Obviamente, por objetivos empresariales Claro, te es muy interesa el de diferente, 100.000, exacto. pero es importante también porque te está dando sus 1000 euros ahorrados Claro, con la su esfuerzo confianza. para que tú le hagas lo mejor que puedas con ese dinero. Entonces, al final, por ejemplo, había otro señor antes de yo venirme, de salirme de la banca, con medio millón de euros en BBVA y yo me lo traje a Mafre y le dije que estás perdiendo dinero porque te están hablando en comisiones. Te ofrezco lo mismo sin cambiar de fondo y más barato. Ya, No me hizo falta más, simplemente decirle. ya, Y lo traje. Y me dijo, vale. Le digo, pero el otro no lo cambies, porque yo jamás me voy a meter con los productos que funcionan. Eso ya. también le da claridad al Claro. cliente. Digo, yo, si esto te funciona, manténlo. Pero esto
estás pagando de más por menos, cuando te lo puedo dar por menos. Y no es competitividad. Sí, sí, Si tú sí. te quieres quedar con BBVA, quédate. Pero, coño, si te Claro, que ofreces sepas el de esto. mismo, o sea, es lo mismo. Ujú. Pues el tío, yo ni siquiera sabía qué capital tenía, le mandé un correo y le dije, porque tuvimos una primera reunión, una primera toma de contacto y demás, le digo, yo necesito que me cuentes lo que tú me quieras contar. Y yo llego hasta donde tú me dejes llegar. Ujú. Bueno, la gente es muy recelosa con el dinero. Entonces, yo te dejo hasta donde me dejes. Entonces, digo, yo te voy a hacer una serie de preguntas, pero yo también, para poder hacer mi trabajo, necesito saber tu capacidad de ahorro, aproximadamente cuánto puedes ganar al mes y qué proyecciones tienes para el futuro. Si tienes hijos, gastos, pues yo no me voy a meter a darte un asesoramiento sabiendo que tú a lo mejor el dinero lo quieres para la universidad de tus hijos. Pues me Ya. planteo que si tu hija faltan 6 años para ir a la universidad, pues te hago una inversión para 6 años para que eso lo quieras tener. O sea, obviamente. Y luego te hago la otra parte. Y él me dijo, estoy jubilado, ta, 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 ta". Y digo, vale. Y le mandé un correo. Mira, necesito que me digas qué posiciones tienes y más o menos aproximado cuánto. El tío me mandó su biografía completa Ok. por correo. Yo ni siquiera sabía lo que tenía. Cuando yo vi el correo, yo me eché las manos a la cabeza. Yo dije, Dios mío, o sea, te voy a ser sincera, qué pelotazo acabo de meter. Porque Ya. claro, o sea, yo al final decía, un tío que no lo aparenta, tiene medio millón de euros en un banco tan tranquilamente. O sea, y el Ya. tío tan tranquilo. Pues llegué y le hice una propuesta, me reuní con él, tenía todas las dudas y preguntas del mundo, como es Claro, obvio, y le normal, dije, normal. dice, perdóname, y nos vamos a volver a reunir. Le digo, sí, pero no alarguemos mucho más el tema porque, o sea, no porque nada, sino porque no tiene mucho más sentido. O sea, yo Ujú. te resuelvo todas las dudas que tú quieras y vente a la oficina. Y lo hacemos Ya. en persona, aparte de por videollamada, pues teníamos esa doble dinámica. Y le digo, pero yo necesito, o sea, no podemos seguir alargando lo mismo porque nos come el mercado también. Claro. Entonces hay que tomar una decisión. Yo te dije, y se lo dije así, le digo, te ofrezco lo mismo, pero con comisiones más bajas. ¿Qué es lo que quiere decir? Que aunque vayas perdiendo, vas a ganar dinero porque estás pagando menos. Y el tío al final se convenció por esto, digo, por la franqueza. Y yo he Ujú. perdido clientes por franqueza, ¿eh? ¿Ah, No te vayas sí? a pensar que todo el mundo Joder. compra mi mensaje, Sí, sí, ni sí. que ahora que estemos aquí tan a gusto hablando, o yo hablando en este caso, hay clientes que te dicen que no, y es no. Y le Ya. das las gracias y ya Y ya volverá. está. Pero es que al final no puedes hostigar a la gente a que te dé su dinero porque esa gente se va rápido. Claro. O sea, se va muy rápido. Si tú le dices, y si le engañas es peor. O sea, es peor de Normal. decirle, me has engañado. O sea, yo he perdido dinero por tu culpa. Y yo eso es mi primera regla. O sea, yo no. Y prefiero que las llamadas sean grabadas, que todo, porque al final es, yo te dije esto y me Ujú. firmaste un contrato por esto. Y yo prefiero esto. Porque a mí el dinero me importa de las personas. El mío, yo puedo hacer conmigo, con el mío lo que yo quiera porque las explicaciones me las doy yo Claro. misma, pero el de los demás para mí es una responsabilidad muy grande. Ya. Normal. Claro, porque está, o sea, básicamente está administrando como que todo su patrimonio, su vida, por decirlo así. Que Y está claro, poniendo y en en banca juego. privada era mi primera vez eligiendo activos. O sea, no era que un banco me decía, esta es Exacto. la cartera que tenemos, Y sino, ya. vale, tengo este dinero, ¿dónde lo invierto? Ujú. Y era como, vale, Joder. estupendo, vamos a empezar. Entonces, gracias a a mi antiguo jefe, que es una maravilla, me pasó un Excel con sus Ya. fondos y demás, y claro, tuve que leer lo que no está escrito, ir a Ya. convenciones de fondos, de las propias gestoras, te decían la proyección. O sea, es un poco también Sí, es un lectura y proceso. estudio de leer también los criterios para ESG, que le llaman Ujú. lo de la Agenda 2030, los fondos Vale. que cumplen con los criterios de la 2030, ver por qué no inviertan ahí, que esos son los que relativamente dan o no dan dinero, porque al final lo malo, que es la contaminación, la industrialización, es lo que más te va a hacer rico. Ya. Ahora, los fondos verdes, como llamo yo, es lo más lento, es lo que va al futuro, Sí. pero es lo que al final Ya. no termina de despegar como tal. Actualmente ¿cuál podrías decir que es la mejor inversión? ¿En un fondo de inversión como tal o comprarte una, que mucha gente lo hace, por ejemplo, comprar una vivienda y ponerla en alquiler, el rentismo, creo que se le Es dice? que depende mucho, porque hay gente que Ujú. te saca por la vivienda un 12 al año. Tú en un Ok, fondo no le puedes garantizar que eso se va a hacer claro, así. Entonces, lo importante es tener el complemento. Yo siempre digo, o sea, no hay inversiones malas, sino simplemente hay que complementarlas. Si yo tengo un alquiler de un piso, pero el dinero va a una cuenta y solo se queda en la cuenta, ¿por qué el dinero del piso
no va a un fondo de inversión. Claro. Y los dos se van complementando. O una acción, por ejemplo, o un paquete de inversiones como tal. Entonces, ¿qué pasa? Que yo calculo el IBI, calculo lo que me vaya a costar tener, si es turística, o lo que tenga que pagar, y dejo el dinero ahí, pero el resto lo pongo a trabajar, porque de nada me sirve tenerlo parado. Pero no es mala inversión comprarme un piso para alquilar si lo puedes hacer, Claro. porque al final te está dando un retorno. Ahora, que ya entres en otros temas como especulaciones y demás, y Sí, que es imposible hacerlo, perfecto, pero si lo puedes hacer, ¿por qué no? Siempre he dicho, si yo me gano el euromillón, que son 67 millones de euros, pues yo me dedico 7 a comprar pisos en Madrid por 150.000 euros, que los hay, pero son bajos y demás, los alquilas de forma muy accesible, que la gente, porque tampoco voy a entrar en los 1.200 que están claro. ahora, sino de forma muy accesible. Y yo ya tengo un patrimonio de a lo mejor 1 millón de euros que me he gastado en comprar pisos que me generan dinero. Sí, totalmente. El Eso, resto claro. lo dono para vivir o monto una asociación de perros, pues me encantan los perros. Monto una asociación de un refugio donde tengan todos los juguetes, todos los perros, y todos los perros de España puedan llegar ahí Ya, y ocuparme de todos ellos, y el resto que mi familia viva bien y viajar. Pero yo ya. ya tengo parte de ese dinero, bueno, obviamente en fondos de Sí. inversión y demás, parte de ese dinero en pisos que me generan pasivos, Vale, por ejemplo. claro. O sea, porque también tienes que pensar que el dinero el dinero tiene que generar dinero para no cometer los errores del pasado. Totalmente. Te parece una estupidez, pero uno de los, hace un tiempo hace muchísimos años, yo leí, por ejemplo, el cantante Nicky Jam, Ya, sí. estuvo arruinadísimo, Exacto. y él en Estados Unidos compró un edificio. Dice, ¿yo Hostia. para qué me gasto 4 millones de dólares en un coche? Cuando me puedo comprar un edificio y Y seguir vivir invirtiendo. de las rentas del edificio. Claro. Fíjate ahí la Hostia. diferencia, por ejemplo. Ok. Creo que ha sido uno de los podcasts más locos, más interesantes y de los cuales yo más he aprendido porque, como te dije, mi cultura financiera es muy básica. Hay muchas cosas que obviamente quedan por hablar que desde ya te digo que estás invitado a una segunda parte porque hace falta muchas cosas más y quiero sacar más temas. Pero a mí me gustaría que tú, por ejemplo, a toda la gente que nos ve, ¿qué recomendaciones o qué hábitos o qué cosas les das como para decir empiecen a educarse financieramente de esta manera, bajo tus experiencias, bajo lo que tú has trabajado con clientes o con personas, o incluso con tu familia, que tú le has dicho, oye, o tu mamá, haz esto de esta manera porque va a resultar mejor? ¿Cuáles serían los pasos para empezar a tener una cultura financiera, a entender cómo circula el dinero, el capital, todo esto? Mira, yo te comentaba antes que venía de una familia emprendedora. O Ujú. sea, porque mi abuelo empezó por mi abuelo, pero por parte de papás, yo no vengo de una familia ahorradora. O Vale. sea, no he tenido ese hábito porque al final siempre el dinero se ha necesitado. O sea, la inversión más grande que tenemos es nuestra casa. Ujú. Entonces, tampoco tengo el hábito como tal de decir, de hecho, mi pareja es más ahorradora que yo. O sea, al final en base a de que llevo en esta relación, es cuando en verdad, en cierto modo, he aprendido a poner mis finanzas. Tengo que agradecerle porque al final aprendes de otra persona Claro. que sí tiene el hábito, y es importante crear un hábito. Es decir, yo no tengo el hábito, no tenía el hábito de, mejor dicho, de ahorrar porque no lo había visto nunca. Siempre por parte de papá, mi padre es una persona que ha tenido y ha derrochado y ha Ujú. tenido porque se lo ha permitido y demás, y también ha trabajado y eso. Y por parte de mamá lo ha tenido y lo ha necesitado. O sea, ha tenido las dos visiones, pero nunca ha habido un mensaje común de ahorrar, porque el ahorro siempre se ha necesitado en casa, Claro. ya sea porque tengo hermanas pequeñas y había que hacer cosas con ellas, o había que invertir en mi casa, que es el mayor patrimonio, te puedo decir, que podemos tener a día de hoy. Cuando yo conozco a mi pareja, yo conozco a una persona súper ahorradora. O sea, yo en mi vida, yo decía, ¿cómo puedes vivir? Yo era una persona antes que vivía del crédito, Ya. literal. O sea, para mí el crédito era lo más maravilloso del mundo. Qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla. ¿Qué pasa? Que el crédito al final te terminas sobreendeudando más de la cuenta en tus Ya. finanzas personales. Yo mis finanzas personales las empecé a arreglar hace 3 años, con eso te lo digo todo. O sea, Ok. yo me he dedicado toda mi vida a esto siendo o sea, casa de herrero, cuchillo de palo, siendo un desastre en mi vida. Y entonces, Ujú. cuando yo conozco a mi pareja a día de hoy, es una persona súper ahorradora. Entonces, el hábito lo he creado a base de que Claro. una persona que está a tu lado, que ahora te lo transmito a ti, por esto, por lo que te diga, aprender y conocer cómo funciona cada persona, Ya. al final es importantísimo porque te enriquece a ti mismo. Coges lo mejor que te puedo aportar, entre otras cosas, para intentar aplicarlo a ti. Entonces,
vivir con lo que tienes es importante. Si no me lo puedo permitir, lo puedo ahorrar. Existimos en un país donde los precios no cambian de la noche a la mañana, sino hay oferta y pueden bajar. Entonces, crearte el hábito de ahorro es muy sencillo. Simplemente gasto, controlar el gasto, intentar ahorrar lo que puedas, tampoco que se vuelva una obsesión, y si no se puede, se usa. O sea, es algo primordial. O sea, para eso está también el ahorro. Y lo que pueda que ahorrar, y una vez esté puesto en que ya no lo vayas a necesitar y que ese ahorro se vaya incrementando poco a poco, dividirlo y ahorrar e invertirlo. Por lo que hablamos desde el principio. El pasivo tiene que generar dinero. Y si el pasivo no genera dinero, de hecho, a mí me enseñaron a ahorrar y yo a mi pareja le he enseñado a invertir. Hasta hace poco le he tenido que decir, tienes este dinero ahorrado, pues ¿por qué no lo metes aquí? Que aunque sea poco, te está generando dinero. Entonces, te das cuenta de que las personas hormiguitas son maravillosas. De hecho, en la sala hay una persona hormiguita que gracias a eso pues va a intentar vivir de lo que quiere hacer. Y al final, pues que se pueda hacer es maravilloso. Ahora, básico el ejemplo, si yo necesito los ahorros no los voy a invertir, obviamente. Pero si no los necesito, para volverlos a necesitar de cara a un futuro, pues vamos a intentar que esos ahorros pues vayan sumando y vayan aportándome cuando yo no lo quiera hacer. O sea, es como un trabajo, como si el dinero trabajara por ti. Claro, totalmente. Básicamente. Entonces es eso. Y gracias por invitarme, oye. No, gracias a ti. La verdad que ha sido increíble. O sea, tocar todos los temas que hace mucho tiempo, la verdad que increíble. Como te dije, estás nuevamente invitada a un segundo episodio que seguramente lo vamos a grabar porque hace falta. O sea, una de las razones principales por las cuales yo creé este podcast es primero por cuestiones mías personales, porque por ejemplo he querido tener sesiones con temas de psicología, temas de gestión financiera, con emprendimientos, para muchas veces aclararme. Como te dije, yo a los 19 años me fui a Inglaterra, como tú dijiste el caso de tu hermana, sin saber absolutamente nada, y me fui y aprendí un montón de cosas, conocí un montón de gente, o sea, muchas cosas. Y entendí que el conocer, educarte, leer, estar viajando, tal, te enriquece un montón. Y justo cuando ya empecé esto, conocía tantos perfiles. O sea, yo aquí he conocido a tanta gente que jamás me hubiera imaginado. O sea, desde una persona que vino aquí hace un montón de años y hoy en día ha creado sus negocios, sus empresas, hasta literalmente gente con pensamiento totalmente distinto al mío, pero que me gusta escucharles. Como que, mira, piensas esto de esta manera, yo pienso esto de esta otra, pero podemos compartir un momento, después ya retomar algo, lo que sea. Entonces es justamente es el propósito de este podcast. Es lo que hablábamos al principio, es un poco tolerar y ser tolerante y conocer los distintos puntos. ¿Por qué yo tengo que llevar la razón y tú no? ¿O por qué mi pensamiento es más válido que el tuyo? En el sentido de, hombre, hay cosas que obviamente no, en un asesinato vamos a estar del mismo lado, ¿no? De sentido común, pero por ejemplo en cuestiones políticas, si uno es de izquierda y otros de derecha, pues habrá algún punto en común. Pasa que ahora es lo que hablábamos desde el principio, se está distorsionando tanto, está todo polarizado, que al final si yo digo que el presidente me encanta, me meto en un fango. Si me lo desprecio, me meto en otro fango. Entonces, al final es como, pues, me siento a la persona y decir, pues, en ciertas circunstancias nadie lo hubiera hecho bien porque nadie lo hizo bien. Una gestión de COVID, hablando políticamente, ¿no? Una gestión de COVID, no hay un presidente en el mundo que lo haya hecho bien. Le tocó a este. Yo me llevé las manos a la cabeza porque casualidad de la vida, las crisis siempre nos tocan del lado de la izquierda. Y es como... No, la última no salió bien y me remontaba a los hechos. Entonces al final dices tú, joder, ¿cómo vamos a salir de aquí si al final estamos en el mismo partido político con que nos tocó la última crisis y nos costó un montón salir por mala gestión del pasado? Pero al final te das cuenta que no es que lo haya hecho bien, mal, me da igual, sino es como no hay una persona que lo haya gestionado bien en esa misma situación, porque al final no hay un mundo preparado para que nos dé a todos hepatitis C al mismo tiempo. Esto era una crisis respiratoria al final y no hay respiradores para todo el mundo porque no hay un sistema preparado donde haya 48 millones de respiradores, que somos actualmente en España. Entonces, al final después tienes otros lados donde la migración o cosas así, o sea, es lo que dices, digo, podemos estar en contra, tienes que conocer gente. Ese es el mayor enriquecimiento del mundo y la mayor cultura que te puedes llevar. Porque ahí también sabes finanzas. Sabes que cómo funciona Senegal, por ejemplo,
¿Y cómo vienen aquí? ¿Cómo funciona Rumanía? Que en Rumanía los rumanos están forrados y vienen aquí, hacen su temporera de fresas Claro, y vuelven allí. Y exacto. tan tranquilamente. Y saben que ellos tienen un tipo de economía diferente, por poner un ejemplo. Mm, O la gente que hace temporadas, temporeros que no tienen necesariamente que ser solo agricultura. Hay temporeros de camiones, hay temporeros de un montón de cosas. Entonces, si tú conoces toda esa parte multicultural, te das cuenta, pues en Inglaterra que hay mucho hindú, la economía, si hablas con ellos, oye, claro, yo es que soy una persona súper curiosa, te lo decía al principio, sí. yo conozco a alguien de la religión musulmana y pido disculpas, por ejemplo, antes de hablar. Y Ujú, digo, tengo que preguntarte esto, pero discúlpame si te falto el respeto porque no sé hasta dónde puedo llegar, pero necesito saber yo lo hago. si esto y esto es por esto. Y nada más aunque me esté diciendo su punto de vista y no sea el correcto para otra gente que sea Claro, igual, lo escucho. por lo menos ya sé cómo piensa. Hasta hace poco estaba hablando con mi pareja que tiene una amiga que es musulmana. Y yo le decía, pero el yihad yo Correcto. no lo veo correcto en una institución pública, porque a mí me encantaría llevar gorra. Por ejemplo, yo soy una persona que usa muchas gorras, pero a mí en el colegio no me dejaban llevar gorra, pero una compañera de al lado nunca me pasó, pues no Sí, era tanto multicultural, pero yo decía, me molestaría que mi compañera al lado sí le dejen llevar el yihad. Una cosa de religión, claro, pero estamos en un país laico. Es claro. me voy a mi Sí, lógica, ¿no? Pero si yo voy a, a Marruecos y no puedo entrar a lo mejor en la mezquita, por un ejemplo, en camiseta corta o en pantalón corto, porque es claro. sus normas, ¿no? Exactamente. Entonces, me lo llevo a lo Exactamente. radical un poco. Entonces, no, me cuesta mucho, es disparejo el entender, porque aquí yo sí me tengo que adaptar, pero yo voy allí y no me tengo que adaptar. Exacto. Desde la Sí, sí, claridad, ¿no? sí. Y esa conversación la tenía con María, que se llama mi chica. Y me dice, pues se lo voy a preguntar. Digo, no le preguntes porque puede sonar feo lo que yo estoy Claro. diciendo. Pues al final se lo preguntó y me dijo que era una elección. Y digo, ah, vale. Digo, me encantaría mantener una conversación simplemente para que me lo Sí, sí, expusiera y me lo entenderlo. explicara, porque al final creo que estamos la mayoría de veces juzgando desde la ignorancia en general, tanto para la vida como para las finanzas, como para todo, sin ponernos en situaciones de la otra persona. Es Ya. decir, juzgamos por juzgar. Es decir, no, porque Rusia es malo. Sí, pero ¿qué es malo? O sea, no es malo porque la tele dice que son todos unos comunistas y porque tal, no sé qué, y matan gente. Sí, pero ¿a quién han matado? ¿Qué pasa? O sea, Claro. y lo peor es que hay un montón de gente, burritos, como los llamo yo, o correritos, que los siguen y repite, y el mensaje llega a tan magnitud que tú dices, ¿pero estamos tontos o qué? O sea, estamos Claro. perdiendo el mensaje, el ver, el, 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 el intentar leer, el ver por qué ha Te sucedido, el razonar. trastornar todo. Entonces, como, no, porque mi cuñado invierte en criptos. Yo también, porque él ha ganado mucho dinero, yo también lo voy a ganar. No, pero ¿en dónde ha invertido? Claro. No, esto es así, así. No, ¿por qué ha invertido ahí? ¿Qué es? Exacto. O sea, ahora tu cuñado sabe más que un asesor financiero, porque es tu cuñado. O sea, Sí, sí, entonces sí. le hacemos más, hablábamos antes al principio de que le hacemos más caso, que te lo comenté, digo, pues vamos a decirlo, a un enlace de Facebook que te va a hacer millonario, a que yo voy al banco y me asesoro un asesor financiero por un fondo de inversión. No, Ya. vamos a hacerle caso al Facebook, que tiene más razón. Porque Mark Zuckerberg sabe que ahí está el anuncio de Facebook y te va a decir que tú Total. invirtiendo 1.000 vas a tener 4 millones de euros. Y además paga los impuestos por adelantado. Y después, cuando te estafen, pretendes que el banco que no has querido escuchar te pague lo que te ha estafado un agente de Facebook, que está en Panamá viviendo Exacto. o en A Andorra tus viviendo costas. donde estén, a tus costas. Entonces, al final llega un punto que tú dices, no, una vez leí y me llamó muchísimo la atención una cosa que dije, Dios perdona, la ignorancia no. Entonces, Ya. al final es como, qué frase tan Es maravillosa de buena, es buena. decir, creyente o no, Dios perdona. La ignorancia no. La ignorancia no te puede perdonar. O sea, lo siento, pero no. No hay chance. Muchísimas gracias de verdad de nuevo por haber asistido, por haber querido venir al podcast. Ha sido un placer totalmente y nuevamente invitado a una segunda parte. Genial. Pues muchísimas gracias, Diego, y por invitarme, que es mi primera vez. No, Pero estaba increíble, estaba increíble, estaba increíble. A toda la gente espero que os haya gustado. Ya sabéis que este es un podcast donde escuchamos siempre opiniones de todo el mundo y nos vemos en un siguiente episodio. Hasta la próxima.